Bienvenido otro día más a Entiende tu Cuerpo, un podcast donde aprenderás sobre salud y a conocerte un poquito mejor. Reflexión, ciencia y desarrollo personal dirigido por Antonio Rus y hoy con Javi Hernández como invitado. Hoy contamos con un invitado muy especial, contamos con la presencia de Javi Hernández, un psicólogo deportivo que va a hacer que seguramente, no queremos hablar de expectativas, ayer lo estuvimos comentando, pero yo creo que os va a gustar mucho, darle la oportunidad de escucharlo. Además, me interesa mucho porque es la primera vez que traemos por aquí a un psicólogo, siempre nos hemos centrado un poco en lo que es fisioterapia, nutrición, mundo deportivo, y ahora ya por fin traemos a un psicólogo que tenía muchas ganas. Así que nada, sin más dilación, Javi, preséntate, dinos quién es Javi Hernández, tanto a nivel personal como profesional. Bueno, lo primero, Antonio, gracias por la invitación. Siempre gusta salirse un poco de la ciencia, de la psicología, para visitar otro tipo de ciencia, otro tipo de espacios como el tuyo, así que encantado de charlar un ratito contigo. Y bueno, pues ¿quién es Javier Hernández? Pues un jugador de baloncesto frustrado que hace 2 añitos tuvo que dejar las penurias del baloncesto profesional, y pongo las comillas porque al final es profesional de puertas para adentro, es lo que te piden, pero luego lo que es el marco económico pues no acompaña, a no ser que ya hablemos de ligas pues como la ACB o la NBA, las cuales pues no he tenido la suerte de tocar. Ojalá algún día como psicólogo ya me pueda meter por ahí. Y nada, pues una persona que estudió psicología de rebote. De hecho, mi carrera frustrada fue la fisioterapia. Lo que pasa que me las di de Michael Jordan, nunca mejor dicho, en selectividad, y me pegué un trompazo de 3 pares de cojones, la verdad. Y dije, pues bueno, ¿qué hago, no? Y una de las carreras que eché así de chiripa fue psicología. Hice los 4 años y dije, como todavía estaba jugando al baloncesto, pues bueno, ¿cómo puedo seguir alternándolo con los estudios? Y pues me metí en deporte. Hice un máster de psicología del deporte, empecé a dar mis pinitos por redes sociales, escribir, que le cogí también bastante el gustillo. Y ya hubo un momento, pues como te decía, hace un par de años que decidí ya lanzarme a por todas en lo que es el mundo de la psicología. Me especialicé en psicología del deporte, como te digo. Y ahora hace recién, pues también metiéndome en la parte más clínica de población general. Y pues hasta ahí puedo leer del currículum, que bueno, espero que siga creciendo y siga trayendo cosas como estas conversaciones que al final surgen de las redes y de todo el mundo digital, que obviamente tiene sus partes más controvertidas, pero también yo creo que tiene muchas cosas positivas como el estar aquí hoy, claro. Seguro que sí sigue creciendo tu currículum porque se te ve un tío con ambición, que le gusta lo que hace, por lo menos lo que veo en redes sociales y en tu podcast. Un podcast impresionante que quiero que luego al final hables de él un poquito y nos Perfecto, comentes su nombre y a los grandes invitados que has traído para que lo puedan escuchar, genial. porque para mí fue un descubrimiento. Es de decir, por si el chico que me recomendó este podcast está por aquí, que me lo recomendó un chaval en BlaBlaCar, ya me puse en contacto contigo y a raíz de ese día empecé a escuchar mucho tu contenido y me encantó. Wow. Así que quiero bueno, que nos cuentes cómo es tu día a día, qué es lo que realmente tú haces como psicólogo deportivo, qué es lo que hace un psicólogo deportivo, qué lo diferencia de un coach, por ejemplo, motivacional, o un Yeah. poquito lo que haces por las tardes y por la mañana Sí. con tu equipo. Bueno, a mí me ha venido bien que el salirme del mundo del baloncesto profesional, pues irme al mundo del autónomo, que como hablábamos antes fuera de micro, pues tiene sus partes malas, o bueno, o las penurias sobre todo a nivel económico, pero también tiene la parte positiva de que un poco tú te gestionas tus propios horarios, que si hago un scouting un poco de mi personalidad, pues es algo que hasta ahora agradezco bastante, el no depender de cierto horario o de ciertos estatutos para generar mi trabajo. Sí es verdad que, como te decía, pues fue una decisión un poco arriesgada, porque en el momento en el que doy un paso al lado del baloncesto, pues no tenía ninguna base de clientes, no tenía ningún tipo de expectativa de generar un sueldo a corto plazo con la psicología del deporte. Eh, pero bueno, un club de baloncesto de aquí de Granada, la Zubia, pues me ayudó un poco a que esos primeros meses, pues obviamente, el marco económico pues
suficiente como para generar unos beneficios y unos ingresos. Y ahí me di cuenta pues de que todo el trabajo previo que había hecho a nivel de redes sociales, a nivel de contacto y demás, pues que dio sus frutos, porque en el primer momento en el que empecé a dedicarle tantas horas a, pues, a seguir creando contenido, a seguir escribiendo, a seguir con el podcast, que por aquel entonces llevaba pocos meses, pues diversas jugadoras y jugadores de baloncesto, sobre todo algún que otro entrenador también, pues empezaron a contactar conmigo pues, para preguntar por mis servicios, para preguntar por lo que hacía, mi manera de trabajar y demás. Y dije, pues mira, parece que esto va funcionando y esto, pues tú más o menos lo sabrás, Antonio, que pues funciona mucho en modo bola de nieve. Empiezas con poquito y luego a los meses pues te encuentras con que ya tienes una cartera de usuarios, pues nada, nada mala o bueno, nada infravalorable, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, sí es verdad que yo me ciño por un poco también que la gente que nos escucha lo sepa, en lo que se conoce como análisis del comportamiento, análisis conductual, que por al final la psicología tiene la parte mala de que hay muchas corrientes dentro de lo que es la ciencia, es decir, no es un ABC como puede ser una medicina o como puede ser otro tipo de disciplina, y eso pues abre muchas puertas a que gente como tú dices, como los coaches o los gurús o todo este tipo de personajes, pues jueguen un poco con el desconocimiento de la gente, porque me parece que la psicología, pues sea, y esto es tirarme un poco piedras sobre nuestro propio tejado, pero creo que es así, creo que se ha hecho, ahora se está mejorando mucho, pero que se hace un trabajo bastante cuestionable a nivel de divulgación, a nivel de que realmente la gente sepa qué es lo que se hace con un psicólogo, de qué manera se trabaja, que no vas solo a hablar, no vas a ponerte en un diván dado la vuelta y a decir en qué sueñas por las noches y si tienes pensamientos sexuales con respecto a tu madre o a tu hermana, sino que realmente vas a trabajar, ¿no? Como puede ser con un fisioterapeuta, como ocurre en la preparación física, como ocurre con un nutricionista. Al final, obviamente, hay una sesión presencial o online, yo lo trabajo casi todo online, pero luego, obviamente, en esa semana o 2 semanas de espacio hay que, lo que se llama en psicología, generalizar los comportamientos o los objetivos que se proponen, ¿no? Y esto es un poco de lo que se parte en lo que se conoce como análisis del comportamiento en la psicología, y yo creo que es lo que más nos diferencia de todo este tipo de personas que al final lo que te dan es un discurso vacío que genera mucha motivación y que sales de allí muy ilusionado y con ganas de comerte el mundo, pero que al día siguiente, si realmente tu día se caracteriza por los mismos comportamientos, pues te va a quedar en el mismo sitio o incluso peor, ¿no? Y así sería un poco en un resumen, poco resumen, que me he extendido además, pero sería un poco lo que suelo hacer en el día a día con la gente con la que trabajo. En temas como la psicología, la fisioterapia, el mundo del entrenamiento personal y tal, todo el mundo piensa que sabe muchísimo sin tener formación, sin tener conocimiento previo, y es algo que da mucho coraje porque al final dicen, bueno, yo no voy al psicólogo porque yo ya sé, yo ya soy un poco psicólogo, ¿no? Total, O yo, ¿para qué voy al fisio si mi primo hace gurú y hace así con las manos y no sé cuánto? Y da mucho coraje. total. Y creo que psicología tenéis que luchar un poquito contra eso porque sí es verdad que hay Mm. mucha gente que está intentando meterse ahí. Sí, el problema con la psicología es que al final el comportamiento humano es constante. O sea, desde el primer momento en el que tú y yo estamos aquí hablando, nos estamos comportando, estamos interactuando y ahí hay una psicología de por medio. Pues imagínate que tú me haces una pregunta y yo no te respondo. Pues tú empezarías a mirar si hay un problema, si realmente pues yo soy subnormal y estoy siendo un estúpido contigo porque no quiero responderte la pregunta. Es decir, empezaría a hacer un poco de cábala de qué es lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que la mayor diferenciación es que, lo dicen de hecho unos compañeros míos en Grama, se llama la cuenta, que no por todos comportarnos sabemos de comportamiento. Es decir, al final las leyes del aprendizaje pues son las mismas leyes que explicarán la rehabilitación de una lesión, que explicarán el proceso de que un jugador se consiga desplazar lateralmente un par de segundos más rápido o que consiga rehabilitar un E15 de tobillo pues con la mejor de las evidencias, ¿no? Y sin magufadas y sin usar ningún tipo de estupidez, ¿no? Pues con la psicología, como claro, el comportamiento a veces es tan invisible, entre comillas, porque vienes con la palabra
o vienes con los comportamientos privados, lo que se conoce como pensamientos de toda la vida, eso lo hace como un poco que se difumine lo que realmente no deja de ser una ciencia y que realmente pues estamos ahí para explicarla y para hacer ver que no por ser comportamientos privados o comportamientos verbales en lo que se refiere al lenguaje, pues se rigen por normas distintas a cualquier otro tipo de comportamiento, como puede ser desde el plano físico o desde el plano de la gestión del dolor, por ejemplo, que he visto que ya tienes tú algún capítulo hablando de eso también, de la gestión de las expectativas en las rehabilitaciones, del establecer objetivos con un cliente, con un usuario. Al final, tiene la parte buena de que es transversal prácticamente a todo lo que hacemos, pero eso abre mucha puerta precisamente a lo que tú has dicho. Mucha gente se cree que por comportarse o por saber o por conocerse a sí mismo bien, pues ya sabe lo que le puede pasar a otra persona o cierto tipo de problemas. Y ahí es donde entran los famosos mentores o los que están todo el día aconsejando bajo los mantras de Mr. Wonderful y que realmente pues no dejan de ser pan para hoy, hambre para mañana y mucho humo de por medio. Total. Hay muchos pacientes que recurren a mí desde una perspectiva, una visión más casi psicológica, a los que siempre derivo al psicólogo, pero lo hacen porque ven en mí una persona fuerte, una persona capaz de gestionar sus emociones, pero ese puntito de, vale, yo sé gestionarme a mí, pero yo no sé cómo gestionar tu pensamiento, tu comportamiento. Eso es algo muy importante que tiene que llevar un psicólogo y es que no hay más. Y todo lo que se aleje de eso al final es algo que no es ético y que creo que no va a dar los mismos resultados casi al 100%. Sin duda. Quería, ya que has hablado del dolor, mencionar una publicación que, bueno, como un tipo de meme que he visto repetido en tu cuenta, el típico de no pain, no gain, y tú pones abajo no pain sounds like a gain to me, como algo como el no dolor significa como una ganancia para mí, es como una victoria ya. Cuéntame sobre esto. ¿De dónde viene este meme? ¿Cómo me lo explicas? Sí, a mí me parece que representa mucho lo que a veces parece que es inherente como al deporte, sobre todo desde una perspectiva pues, más del deportista de élite, ¿no? Que parece que si no sufres por lo que trabajas o por aquello que te gusta, que entendemos que es la profesión en este caso a la que te dedicas, incluso no tiene por qué ser solo en el deporte, lo podemos abstraer pues, a mi profesión, la psicología, o incluso a la propia profesión tuya, la fisioterapia. Hablábamos antes de esa fina línea entre la pasión y la profesión y cómo a veces parece que el objetivo es convertir tu profesión en pasión, perdón, al revés, convertir tu pasión en tu profesión y cómo eso puede ser realmente un problema porque no sabes ponerte tus propios límites en tanto en cuanto siempre piensas que puedes dar un poco más, siempre piensas que puedes estar echando más horas delante del ordenador, leyendo millones de artículos, comprándote 200 libros y al final eso es un bucle, pues que dime tú cuándo detectamos o nos para la salud, que como fue en mi caso, que yo hubo un día el año pasado que fui a levantarme del sofá a dar una sesión y me puse a llorar. Y antes te contaba fuera de micro de esa fina línea y ahí fue donde me di cuenta de decir, tío, o sea, la psicología te flipa, pero volviendo un poco hilándolo con el meme, no tiene el que sufras por ella no es señal de que quiera conseguir más objetivos o de que vaya a llegar más rápido a esa meta, sino quizá al contrario. A lo mejor llego a esa meta, pero llego tan destruido que ni la valoro, ni la disfruto, ni soy capaz de ver realmente, de pararme a decir, joder, qué guay esto que has conseguido, Javi. Y eso es algo que personalmente me pasó con el baloncesto y me ha pasado y me sigue pasando con la psicología lo llamo yo con un amigo la enfermedad del chasing, ¿no? La palabra en inglés significa perseguir o persiguiendo, ¿no? Y es que cuando te implicas tanto con algo, corres el riesgo de sufrir. Y creo que hay una parábola de Schopenhauer que lo explica perfectamente, que es que los erizos en invierno, para no sufrir de frío, pues se van acercando hasta una posición que les dé pues cierto calor o un poco una sensación de comodidad. Pero claro, si se acercan demasiado, pues obviamente se van a pinchar entre ellos y les va a doler y van a sufrir, ¿no? Entonces, yo creo que la relación con el trabajo y con aquello que nos gusta tiene que ser
el término medio que cada persona pueda encontrar entre la aceptación y el sufrimiento. Es decir, yo creo que para crecer en cualquier tipo de disciplina hay que sufrir, porque la disciplina, la constancia, el ponerse objetivos es ver que fallo en algo, que algo se me da peor de lo que me gustaría y tengo que mejorarlo. Por lo tanto, yo creo que la evolución tiene una parte de sufrimiento. Pero claro, hay otro abanico de posibilidades donde yo no tengo por qué dormir peor porque al día siguiente tenga que tener 4 sesiones, no tengo por qué sufrir más porque realmente quiera crecer en mi profesión, sino prácticamente al contrario, ¿no? Yo creo que quien acepta y quien sabe discernir eso es el que más crece, porque es el que más aguanta a largo plazo y el que menos se va a ver desgastado, ¿no? Y ese meme a mí me gusta mucho porque creo que está, sobre todo en el deporte de élite, como te digo, muy ligado el levántate a las 6 de la mañana porque si no hay otra persona entrenando más que tú, tienes que estar pensando en el deporte 24/7, pensando en tu profesión 24/7, y yo creo que nada más lejos de la realidad, y es un poco lo que intento defender tanto en mis propias sesiones como en la gente con la que converso sobre el tema. Es que esto es de vital importancia. Yo creo que esto, en el deporte y en la vida en general, creo que uno de los mayores problemas que tenemos a día de hoy, el estar sometidos constantemente a frases del estilo o póster de Muhammad Ali de no te rindas, sufre ahora y vive como un campeón del resto de tu vida. O discursos del estilo de Rocky de eh, y te levantas, y te golpean y te levantas Total. constantemente. Esto de tienes que sufrir para conseguir tu objetivo. Y realmente el sufrimiento, el dolor no va ligado al éxito. Y realmente creo que el éxito sería llegar a ese objetivo sin sufrimiento, ¿no? Disfrutando sobre todo de esa experiencia. Total. Creo que lo que ha hablado es algo de vital importancia que todo el mundo debería escuchar porque nos estamos volviendo un poquito... Nunca me, se nos está yendo la cabeza con este tema, ¿no? Estamos perdiendo un poco el juicio. Sí, yo creo que es la parte esta de que lo primero que creo que hay un problema social en que a la persona le tiene que identificar su profesión. Es decir, pues yo soy Javi Hernández, psicólogo, o soy Antonio, fisioterapeuta, o soy... Y, y creo que hay que obviamos que realmente lo que a mí me interesa que me defina, pues no soy menos válido porque sea Javi Hernández la persona a la que le gusta quedar a tomar un café con un amigo un jueves a las 5 de la tarde porque ese amigo tiene un problema y me gusta escucharle. O el Javi Hernández que recomienda libros porque les parece interesante. Creo que como que estamos muy ligados al quién soy como profesional, quién soy como jugador de baloncesto, quién soy como psicólogo. Y eso al final tiene la parte de que cada fallo, por ejemplo, o ver que las cosas no salen como a mí me gustaría, o como yo esperaba que me iban a salir, hablamos ahí de las expectativas, parece que ese fallo a mí me representa, ¿no? Hostia, yo he fallado un tiro, o he fallado un penalti, o he fallado un drive, o lo que sea, y ya es como, ¡buah! Soy ese jugador que falla, ¿no? No sé extraer el fallo, igual que a veces no sabemos extraer ese tipo de pensamientos. Y creo que como que vivimos en una sociedad donde ahora mismo el modelo de comportamiento es ese empresario que se desvive por su trabajo, pues Elon Musk o Warren Buffett o eh, el de Amazon, que ahora mismo se me ha olvidado totalmente, Jeff Bezos. En plan, gente, y leí hace poco un artículo que nos estamos convirtiendo en la primera sociedad donde la gente rica trabaja más y echa muchísimas más horas y se desvive muchísimo más por su trabajo, por lo tanto sufre más por su trabajo que la gente de a pie como tú y como yo. Entonces, realmente, ¿yo para qué quiero sufrir tanto por mi trabajo si yo lo que quiero es que me reporte el mayor beneficio para tener que trabajar menos o por lo menos dedicar mi tiempo a las cosas que realmente me gustan, ¿no? Y creo que ahí entramos como otra vez en ese humo de que es muy difícil discernir, ¿no? Pues yo trabajo de aquí a aquí horas y aceptar sobre todo la mediocridad, que yo creo que también nos venden mucho que cada persona es especial y que todos tenemos un talento escondido y que todo... Tío, y a mí me encanta ser una persona normal y obviamente me flipa la psicología y voy a intentar hacer lo mejor posible en mi trabajo, pero
joder, yo me gustaría dormir tranquilo, ¿sabes? Y no tener una mala sesión y terminar contigo. Imagínate que era un jugador con el que estoy trabajando y cerrar la sesión y decir, buah, es que ahí tenía que haberle dicho otra cosa, o es que, ¿y si se ha pensado que...? Yo creo que en la capacidad de saber desconectar en cualquier profesión está el triunfo a largo plazo. Porque ¿de qué te sirve? Se lo digo mucho a los jugadores. Tú juegas el sábado, ¿no? Y te sale un partido regular o malo. ¿Qué te reporta a ti el estar todo el domingo repensando las acciones, revisualizando el partido, rumiando sobre esa acción que no tendría que haber hecho? Estás perdiendo tiempo de tomarte una cerveza, de salir de fiesta, de leer, de irte al campo, de lo que sea, ¿no? Realmente, y es esa persona que sufre la que está vista como exitosa, ¿no? De, ¡buah! Es que es súper implicado con su trabajo, es que le flipa, pero luego a largo plazo veremos a ver quién es el que sale ganando. Yo creo que la gente que llega genera un poco un modelo, entre comillas, inadecuado, ya te digo, no solo en el deporte, sino en cualquier profesión. Que de luego, de nuevo volvemos a lo mismo de que se está ligando mucho el trabajo futuro, el sufrimiento con el éxito, y quizás sí que tenga cierta relación con el éxito personal, con el éxito profesional, perdón, pero estamos desligando mucho del éxito personal, del sentirse bien con uno mismo, del tener tiempo para hacer tus tareas que te dan, que te estimulan, que te gustan, con las que te sientes bien. Estamos también siempre en búsqueda de eso que te hace triunfar, de esa búsqueda de la felicidad, pensando siempre en el futuro, ¿no? En qué tendré en el futuro de trabajo, de voy a labrarme mi futuro ahora, voy a trabajar a morirme por mi trabajo para que... Y claro, te estás perdiendo a lo mejor unos años muy valiosos Sí. sin valorar realmente lo que estás haciendo en el momento. Y una cosa que me ha gustado mucho es lo de que nos definamos como a lo que nos dedicamos. Soy Javi Hernández, soy psicólogo deportivo. Hace un añillo así en Madrid, en una fiesta, una chica planteó, oye, vamos a definirnos sin decir a lo que nos dedicamos, en base a lo que nos gusta, en base a nuestras experiencias pasadas, nuestras reacciones y tal. Y fue algo que me marcó tanto que ahora siempre que conozco gente nueva de fiesta y tal, creo ese entorno de definiros, no quiero saber casi ni tu nombre, quiero saber lo que te llena, lo que tal, Yeah. y se crea un entorno súper chulo, un entorno muy agradable que seguro que muchos de los que están escuchando este podcast que me hayan conocido recientemente dicen, mira, este es el tonto El de la de no quiero preguntita. saber tú, El de la el de preguntita. las preguntitas. Y algo muy guay, muy chulo que invito a la gente a hacer, el reunirse en un botellón o una fiesta o lo que sea, y decir, venga, definiros, porque es que te conoce realmente. A mí me da igual que sea fisio. Si hay 1 millón de fisios, si hay 2 millones de psicólogos, no quiero saber a cuántos pacientes trata, no quiero saber tus problemas en el trabajo. Total. Y creo que está la parte también de que ves que a la gente le cuesta responder a esa pregunta. Yo en la primera o la segunda sesión siempre le pregunto a la gente, para la siguiente sesión, hazme una especie de narración de quién eres fuera del baloncesto. Y el 90% digo baloncesto porque es el deporte un poco mayoritario con el que trabajo, ¿no? Y el 90% de la gente me llega a la siguiente sesión y me dice, Javi, no veas lo que me ha costado ponerme delante de un folio a escribir esto, ¿sabes? Y ahí ya tienes la clave, ahí ya tienes el por dónde hay que tirar, en que para trabajar ciertas cosas en el deporte o en la profesión que sea, realmente hay un paralelismo, incluso algo transversal en, oye, realmente le estoy dedicando yo tiempo por lo que tú has dicho, a qué cosas me gustan, qué me define más allá de una profesión, de un horario, de un sueldo. Y me parece genial cómo lo enfoca. Y has dicho una cosa muy interesante que es cómo sobreestimamos la gratificación del futuro. Lo que hablábamos antes de la enfermedad del chasing, nosotros siempre nos pensamos que si estoy ahora mismo con 10 clientes, siempre pensamos que cuando esté con 15 voy a ser mucho más feliz. O cuando llegue a 20 voy a ser mucho más feliz. O no, es que tengo 3.000 seguidores en Instagram, pero cuando tenga 5.000, ¡buah! Voy a ser Dios. O es que tengo 1.000 reproducciones por episodio en el podcast. ¡Buah! Cuando llegue a 2.000, siempre pensamos que vamos a ser más felices. Esto es lo que dicen de disfrutas más de la planificación del viaje
mientras reservas el hotel en Booking o, bueno, estoy aquí haciendo publicidad sin que nos paguen un duro, o sea, voy a obviar las marcas, pero mientras reservo el vuelo, mientras planeo los viajes de estos turísticos, mientras me encargo de ir a ver qué museo vamos a ver, que luego realmente de estar en la ciudad y disfrutar de la parte turística, ¿no? Pues con los objetivos pasa un poco igual. Siempre nos pensamos que vamos a ser más felices consiguiendo algo de lo que luego realmente lo somos, y disfrutamos mucho más de la anticipación que de luego el palpar o estar con la propia gente, como tú has dicho, de estar en una conversación y estar presente y realmente, pues, hostia, a mí seguro que me vinculo más fácil con una persona porque le gusten los videojuegos que porque haya estudiado psicología, y eso te lo puedo asegurar. Y creo que está bien por lo menos darle una vuelta, que yo creo que cuestionarse las cosas, hablábamos antes de sufrimiento, pues cuestionarse las cosas genera sufrimiento porque genera incertidumbre, pero yo creo que a largo plazo es mucho más sostenible si queremos tener un poco una perspectiva algo más abierta sobre nuestro papel, entre comillas, en el mundo, teniendo en cuenta que la gran mayoría pues no somos nadie, somos un granito de arena en todo el universo. Pero bueno, yo creo que ya que nos han dado X años de esperanza de vida, pues vamos a intentar, vamos a intentar aprovecharlos, no exprimirlos, que suena muy capitalista y muy productivo, pero por lo menos vamos pues, a ser personas que nos guste ser, ¿no? O que estemos a gusto por lo menos, que dormamos tranquilos. Yo creo que es un poco la reflexión. Sí. Total. Hay gente que enfoca o que define el concepto de felicidad como el dormir bien o el cuando acabe tu vida sentir que lo que has hecho ha sido productivo o que estás feliz con... Solo sabes lo que es la felicidad cuando acaba tu vida o cuando acaba el día, la noche y piensas que has sido productivo o que te has sentido bien o que estás bien contigo mismo. No sé qué filósofo lo decía. No voy a decir ningún nombre porque seguramente me equivoque. Pero no sé si era Kierkegaard o... No me acuerdo. Que el objetivo debería ser que cuando se acerque la muerte, que miremos hacia atrás y realmente nuestra valoración sea que hemos vivido una vida que ha merecido la pena ser vivida, ¿no? Por las decisiones que hayamos tomado, por las experiencias que hayamos tenido. Y me parece un resumen más que válido. No sé si ese filósofo quería decirte la misma frase, pero te la he dicho mal. Pero sí, era la misma idea la que quería plasmar. Pues tal cual. Respecto a lo de planificar y tal, y no ver de dónde venimos, tengo amigos íntimos que se han tatuado incluso de dónde vienen, se han tatuado sus raíces, para acordarse cuando crezcan, a nivel personal o profesional, de dónde vienen. Es que es duro, ¿eh? No lo por mucho que lo tenga en la cabeza el, venga, voy a valorar mi progreso, voy a sentirme bien por lo que he conseguido, no lo valora. Y yo lo noto con el podcast, lo noto con el trabajo, que yo hace 2 o 3 años decía a mis padres, buah, cuando cobre mi primer sueldo voy a hacer tal, voy a hacer cual. Y lo que he hecho con ese primer sueldo ha sido invertir para después tener más y más y más. Claro. Y digo, ¿y esto para qué? ¿Qué necesidad hay de hacer esto? Pero bueno, es un comportamiento que tenemos instaurado ahora en la cabeza y que nos limita bastante, creo. 100%. Voy a mirar una frase que vi en tu cuenta que me encantó, que bueno, va al hilo de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Es de Nietzsche. Creo que sabes cuál es. Lo he citado muchas veces. A ver, seguro cuando me la diga. Sí, dice lo siguiente. Créeme, amigo, ruido infernal, los acontecimientos más grandes no son nuestras horas más estruendosas, sino nuestras horas más silenciosas. Total. Precisamente eso es un poco lo que creo que vivimos en una época donde hay demasiado estímulo, y eso es una realidad. Y precisamente el darte cuenta de... Subían hace poco, no sé si sigue a Pantomima Full, que hicieron el vídeo este del podcast la semana pasada. Sí, justo. Y cómo era la... Es que ya que lo digo bien porque la tengo aquí a mano. Búscalo. Sí, había una parte que decía, luchan contra el silencio, ¿no? Que es uno de los memes estos que van poniendo.
Y creo que hablabas tú de esos automatismos, ¿no? Creo que al final también hay una parte de comprender que nosotros en nuestro día a día no vamos a estar constantemente pensando, no, acuérdate de dónde vienes o vive una vida que merezca la pena ser vivida. Es imposible, o sea, al final el ser humano está hecho para automatizar, porque imagínate que tuviéramos que reflexionar todas las decisiones que vamos tomando en el día a día. Pues voy a coger esta botella de agua y voy a disfrutar de cómo entra el agua por mi garganta. No, pues sería para pegarnos un tiro, pero eh, sí es verdad que creo que hay una parte de que en esas horas más silenciosas que decía Nietzsche realmente aparece quiénes somos de verdad. Pues igual que antes decíamos que desarrollarte o por lo menos preguntarte quién eres más allá de tu profesión genera un poco de incomodidad porque es un poco como exponerte a tus demonios. El hecho de estar solo, mm, aburriéndote, que es algo que se habla mucho y que realmente pues ahora parece que casi inviable, ¿no? O leyendo, o jugando a la Play, o simplemente sin ningún estímulo más allá de aquello que estoy haciendo en este momento. Realmente ahí aparecen pensamientos que son, yo creo que bastante significativos de si me genera incomodidad el no estar todo el rato produciendo o... Al final yo lo digo mucho, lo fácil es rumiar y lo fácil es preocuparse y estar todo el rato, pues son las 8 de la tarde y sigo delante del ordenador, pues ¿por qué no echar media hora más? ¿O por qué no quedarme hasta las 9? Eso, aunque parezca que no, realmente es lo sencillo. Lo difícil es apagar el ordenador, irte al sofá y ver si estoy constantemente recordando mi jornada laboral, mis preocupaciones con el trabajo, qué es lo que tengo que hacer mañana. Y realmente es en ese silencio donde yo creo que aparece un poco la dirección. Yo digo mucho que para mí la incomodidad es una señal de alerta. O sea, si yo me pongo a leer y me cuesta, realmente es que necesito leer más para acostumbrarme a leer con cierta sensación de paz. Y bueno, parece que estoy diciendo la lectura que queda como súper elitista, pero lo mismo con ir al cine, lo mismo con ver una peli sin mirar el móvil, por ejemplo, lo mismo con jugar a un videojuego, lo mismo con cualquier tipo de actividad. Y es un poco encontrar esa paz conmigo mismo y con lo que me define. Y para eso, pues normalmente hay que atravesar ciertos rosales de incomodidad de, de ver realmente pues en qué estoy invirtiendo mi tiempo, que hablamos siempre del dinero, de la producción y tal, pero parece que banalizamos el tiempo cuando realmente es lo único que nos queda. O sea, es lo único que sabemos, que cada día tenemos 24 horas disponibles para nosotros y, y yo creo que eso es realmente donde hay que darle una vuelta, ¿no? En qué lo invierto y qué réditos me está dando pues, todo aquello que hago con esas horas más silenciosas o supuestamente deberían invertirse para, para ese silencio. También decía, creo que era Escipión, que nunca se sintió más acompañado que cuando estuvo solo, ¿no? Ni más solo que cuando estuvo tan acompañado. O sea, que yo creo que también un poco darle una vuelta a lo que entendemos por soledad y a que realmente es útil exponerte a vivirla para ver realmente cómo te sientes y cómo te comportas en ese silencio, que yo creo que suele dar muchas pistas de por dónde tirar. Una cosa que yo me he dado cuenta y que te pregunto a ti como psicólogo, el vivir siempre en ese silencio, en esa reflexión, tampoco nos beneficia, ¿no? También es positivo vivir un poco ese estado de flow, ¿no? Ese estado de Exacto. fluidez en el que haces las cosas automáticas, como he hablado antes. Sí. Creo que demonizamos demasiado ese estado de automatismo. De hecho, hace poco pregunté qué era lo que más miedo le daba, que luego quiero que hablemos del miedo, si nos acordamos también. Sí. Lo pregunté por Instagram y me decían vivir en automático. Y lo comenté también en otra charlita con un podcast muy guay que se llama El Rincón de Aquiles. Y ellos me hablan de vivir en automático como algo que muchas veces es algo positivo. Y es lo que tú has estado comentando. ¿Hasta qué punto podemos estar en ese silencio, en esa reflexión constante? Yo creo que yo uso, por ejemplo, algún ejercicio mucho con la gente con la que trabajo, que es el ejercicio se llama el ejercicio del triple filtro. Y es básicamente pues valga la redundancia, un filtro de pensamiento para detectar
si realmente me estoy preocupando o me estoy ocupando. Es decir, yo puedo reflexionar sobre mi vida o sobre qué me aporta la gente cercana, qué pienso sobre eh, el autor que me estoy leyendo, qué pienso sobre la persona con la que estoy trabajando, qué pienso sobre ciertas cosas, ¿no? Y normalmente ese tipo de reflexiones me van a llevar a un fin, o por lo menos a seguir profundizando en temas que para mí son interesantes, ¿no? Pero claro, luego hay gran parte de esa reflexión o de esas preocupaciones que realmente no nos llevan a ningún sitio, que normalmente es lo que en psicología se conoce como pensamiento anticipatorio. Que yo suelo hacer mucho la analogía de, para los seguidores de Marvel, o no sé si tú, Antonio, ves las películas has visto las películas de Marvel, Pichi Picha, ¿no? Pues bueno, en una de las pelis se están enfrentando a Thanos, que es como entre comillas, el jefe final, y le preguntan a uno de los protas, a un mentalista, que, que se dedica un poco a hacer un scouting de los posibles escenarios futuros que se van a encontrar en esa batalla, ¿no? Y el pavo viene a decir que, pues, que ha estudiado 14 millones de escenarios posibles y que solo ganan en uno, ¿no? Pues, muchas veces nuestra cabeza funciona de esa manera, anticipando constantemente y qué pasará en esta reunión, y si me equivoco en las charlas, y si este podcast pues digo alguna barbaridad y me sale fatal, o y si esta primera sesión con un deportista no le gustó y decide irse con otro psicólogo. Casi siempre estamos rumiando sin conocer la información del futuro, porque vamos, solo faltaría que pudiéramos ponernos en el futuro, o sea, ya me pego un tiro. Y ahí eso a lo que voy con muchas de las cosas que creo que difieren de reflexionar con cierta ocupación, ya sea una reflexión vital, una reflexión con sentido, a reflexionar en la rumia. Normalmente tender a la anticipación que hemos hablado del easy. Y si pasa esto, y si pasa lo otro. Y normalmente el 99% de los escenarios que nos imaginamos no ocurren. Y decía Séneca, quien sufre por anticipado sufre dos veces, porque está sufriendo mientras lo piensa y sufriendo luego cuando ocurre, que a lo mejor es otra cosa distinta a lo que ocurre, pero lo vas a sufrir igual, porque casi nunca se da el escenario que digamos, buah, es lo perfecto y es lo que querría yo siempre, ¿no? Y ese filtro al final lo que hace es preguntarte si realmente la situación que estás reflexionando o los pensamientos que estás teniendo son reales, es decir, si son en base al presente, si son en base al pasado, son en base al futuro. Me lo voy a abrir porque os parecerá mentira, pero no... Hablaba antes de automatismos, ¿no? Pues hay veces que automatizas tanto algo que ni siquiera te acuerdas de las tres preguntas, pero lo tengo aquí bastante... No te preocupes, bastante, tómate tu tiempo, así bastante a la mano. gente disfruta también del silencio de un Exacto, podcast. exacto. Que están acostumbrados a estar todo el rato hablando. A mí Sí. me gusta cuando en un podcast de repente abren el móvil o le preguntan algo a Siri Sí. o dice Eso, alguna tontería y se quedan callados. eso es otra cosa que está mal vista. A mí me pasa mucho que parece que en cuanto me responde en el podcast la persona a la que estoy entrevistando, ya tengo como que responder mm, a bote pronto, ¿no? Y es como, bueno, pues voy a preguntar, voy a esperarme o voy a ver a qué nos lleva el silencio. Y eso también es una incomodidad. Yo lo uso mucho en sesión contra mí mismo de, hostia, no tengo por qué responder ya, vamos a ver a dónde nos lleva, ¿no? Como te decía, el primer filtro, ¿qué evidencia o pruebas tengo con respecto a ese pensamiento que estoy teniendo? El segundo sería el worst case escenario, lo de qué es lo peor que podría pasar en esta situación y si va a ser grave, un poco también tendiendo a anticipar dificultades, de, vale, en esto que estoy pensando, si nos ponemos en lo peor, podría lidiar con ello, quizá no, depende, para también un poco relativizar y tomar distancia sobre las preocupaciones que luego las vivimos y dices, tía, realmente yo me estaba preocupando por esto si luego ha sido una mierda, ¿no? Y lo tercero, que es lo que diferencia preocuparse de ocuparse, que es si puedo hacer algo para cambiarlo. Y entonces, si digo que sí, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Y eso lo uso mucho, sobre todo con deportistas, para diferenciar la rumia de, oye, ¿realmente te puedes ocupar de esto? Porque si no, pues habrá que trabajar en la aceptación y si sí te puedes ocupar,
pues vamos a intentar ocuparnos para que esa rumia se reduzca. Normalmente cuando yo me ocupo de algo, pues esto pasa, dicen, cuando vamos al gimnasio, ¿no? Por las mañanas o cuando sea, de decir, Buah, hoy seguro que en el gimnasio no hago nada porque voy con mucha pereza y luego empiezas y vas cogiendo flow, vas cogiendo ritmo y al final dices, coño, pues saca una sesión de puta madre. Pues con la cabeza pasa un poco igual. Rumias, pero vamos a tomar acción y luego veremos cómo ese centrifugado de la lavadora, que utilizo también mucho, aparte de de la metáfora esta del Doctor Strange, pues vamos a ver normalmente cómo tiende a reducirse, ¿no? Y me parece muy bien lo que has dicho pues lo que te venía a decir un poco antes, que yo no puedo estar, lo que se lleva ahora tanto del momento presente, del mindfulness y todas estas cosas, yo no puedo estar constantemente, pues eso, voy a enviar un WhatsApp y estoy en plan, bueno, voy a sentir cada tecla, cómo pulso, cómo la pantalla contacta con mis pulgares, pues sería imposible. O sea, al final tenemos que llegar a cierto piloto automático que nos ayuda a agilizar ciertos procesos y a automatizar muchas conductas. Pero creo que hay otra parte de realmente, pues, eso, hacia dónde llevamos las reflexiones con nosotros mismos, de qué nos preocupamos y de qué nos ocupamos, qué cosas realmente nos preocupan, si son verdaderamente importantes, porque a lo mejor estamos orientando el tiro hacia el lado que no es. Y esa diferenciación que has comentado y que has planteado me parece súper interesante y básica, ¿vale? Ese querer vivir el presente, Ujú. sin tener yo ni idea de esto, ni sin ser psicólogo, ni verlo en mi día a día, bajo mi punto de vista está afectando mucho a nivel mental. No sé si para bien o para mal. Creo que ambos, en algunos casos para bien, pero en los casos que es para mal, afecta de una manera muy grave. Ujú. Tengo amigos cercanos que están muy irregular de salud mental por eso, por el querer vivir todo, como tú has dicho, de sentir no sé qué, de no estoy aprovechando mi tiempo, y no actúan. Están siempre dándole vuelta y vuelta y vuelta a cómo mejorar su momento presente. Ya, Y siempre que os llamo por teléfono acabamos concluyendo de, bueno, actúa. Estás agobiado por esto, hazlo. total. Sin aplicar estos filtros porque no sabía ni que existían, pero al final siempre llegamos a lo mismo, a hacer estos tres filtros de valorar cuál es el peor escenario, si se puede solucionar, que siempre o casi siempre lo puede solucionar, en muy poquitos casos no puede hacer Sí. algo, y siempre que actúa se elimina el problema, o casi siempre. Mm. Pero vivimos siempre como en esa reflexión constante, en ese darle vuelta y vuelta y vuelta Ujú. y no salir de ahí. Y es algo que hay que ir corrigiendo. Yo creo que aquí cualquier psicólogo que se precie, pues te va a responder un depende, ¿no? ¿El vivir el momento presente está bien o está mal? Pues depende precisamente del enfoque que le des, como tú bien has dicho. Si vivir el momento presente va a hacer que genere una obsesión constante de en qué invierto cada segundo, de si estoy disfrutando lo suficiente de la vida o de si estoy empleando mi tiempo como debiera, pues realmente va a formar parte del problema. Por eso en las sesiones en psicología nos encargamos de mm, estudiar la función, no la forma de las cosas, ¿no? Pues a lo mejor eh, en España, pues si nos cruzamos con un amigo que está en la otra acera, pues nos saludamos y hacemos así. Pero a lo mejor en China o en Japón, que son como mucho más recatados a nivel de lenguaje corporal y tal, tú le haces así a una persona y lo mismo se piensa que va a saltar la acera y va a ir a atracarle, ¿no? Y realmente es la misma forma en el gesto, tiene el mismo formato, pero la función o cómo lo perciben es distinta. Pues imagínate, ahora tú y yo salimos a la calle y nos paramos delante de cada persona a hacerle una reverencia, pues te dirían que estás majara, ¿no? Y allí pues es lo que se hace, ¿no? Y creo que eso es parte de un proceso que se trabaja mucho en psicología, de encontrar qué sentido tiene para ti lo que estás haciendo, ¿no? Porque a lo mejor el nivel de reflexión que una persona adquiere con ciertas cosas, a otra persona no le sirve, porque considera que es rumia y es incapaz de salir de ese nivel y le viene mejor, pues como tú has dicho, algo más pragmático, de, vale, ante la duda se actúa, ¿no? Y ya veremos luego, es mucho mejor decidir en base a la acción que en base a lo que se conoce como parálisis por análisis, porque analizar escenarios
podemos hacerlo constantemente. O sea, por escenarios potenciales hay millones, ¿no? Pues si nos ponemos a analizar cada pieza, pues obviamente no acabaríamos nunca. Y creo que ahí hay un problema y has dado con la clave en lo que es cómo se ha generado a la misma vez ese infravalorar el tiempo, pero luego darle tanta importancia a la productividad. De es que no estoy aprovechando esta hora porque no estoy. Y realmente cuando. Esto es como las arenas movedizas, que hago mucho también la metáfora con los pensamientos. Cuanto más intentas controlarlo, controlar el tiempo, controlar los pensamientos, más te controla el tiempo y los pensamientos a ti, ¿no? Y pues si yo te digo ahora, Antonio, que no pienses en un elefante rosa, pues lo más normal es que, pues, que tú y yo pues ahora mismo estemos pensando y los que nos estén oyendo en un elefante rosa. Pues con el tiempo y con los pensamientos pasa tres cuartas de lo mismo. Mm, Realmente hay una gestión del tiempo en dejarlo estar y una gestión de los pensamientos en dejarlo estar. Y a lo mejor eso también es vivir el momento presente, pero de una manera que para mí tenga sentido, no para el gurú de turno que dice que levántate a las 5 de la mañana, date una ducha de agua fría y luego haz 10 minutos de meditación, léete 3 páginas de un libro y ya ponte a trabajar. Bueno, pues habrá gente a la que le sirva y habrá otra que esté significando cavar su propia tumba, ¿no? Y ahí voy a ir con la contrapartida porque, pues igual que me gusta ir con el cuchillo con este tipo de profesionales, hay para mí un libro que a nivel de filosófico y reflexivo de todo lo que estamos hablando, creo que reúne muy bien todas estas ideas, que se llama 4000 semanas, gestión del tiempo para mortales, de Oliver Burkeman. Y creo que parece, con el título parece un libro de autoayuda, tal cual, pero es un afrontamiento y una inmersión desde la perspectiva del tiempo, pero tocando temas que muchos de ellos los estamos abriendo tú y yo ahora aquí, sobre realmente la finitud que tiene la vida y cómo orientamos el tiro a veces hacia donde no es, ¿no? Y en base, gran parte, por cómo creemos que el tiempo a veces es más extenso de lo que es y al contrario también, es más breve de lo que suele ser. Y ese libro de verdad, si tuviera que recomendar uno de psicología a pie de calle, entre comillas, uno de ellos sin duda sería ese, y de toda esa parte poco vital del sentido de la reflexión que estamos viendo hoy, sería con esa obra sin duda. Pues lo anotamos por aquí para que lo lean. Creo que, bueno, que es un poco de arma de doble filo, los libros de autoayuda y tal, porque creo que hay gente que lo que necesita a veces es un psicólogo, más que un libro de autoayuda, y que la gente que sí que creo que está en posición de poder sacar cosas beneficiosas de estos libros, no los lee porque lo ve más para el otro tipo de persona que es el que busca esos libros, para refugiarse, Total. para liberar dopamina y no sacar aprendizaje, que eso es uno de los problemas. Si valoramos el tiempo como algo, como estamos diciendo, de que es muy, bueno, vamos a pensar que el tiempo es algo muy valioso, porque lo es, realmente lo que estamos haciendo a veces es perder tiempo intentando empaparnos de dopamina. Te estás leyendo esos libros como si estuviera metido en TikTok al final, porque no estás sacando ningún... ¿Ves? Eso que acabas de decir es un poco lo que hemos hablado de la función y la forma. No, es que estoy trabajando en mí porque me estoy leyendo libros de autoayuda. Ya, pero el ponerte a leer un libro de autoayuda mientras tanto estás evitando cosas de las que te tienes que encargar, es como lo de, no, estoy leyendo mucho sobre productividad. Sí, pero a lo mejor estoy leyendo un artículo de productividad como excusa para no encargarme de que realmente pues tengo que ponerme con este proyecto, tengo que trabajar en esta sesión, que es infinitamente más coñazo que abrir un artículo del New York Times sobre productividad y leérmelo, ¿no? O sea, también puede ser una evitación, aunque aparentemente sea como decir, hostia, estoy trabajando muchísimo en mí. Y eso también, eso que acabas de mencionar se da muchísimo también. Javi, ¿por qué crees que a nivel de datos, no sé si antes era porque no había datos o qué, la gente está con más problemas de salud mental, más suicidios, más... Que, bueno, sé que no hay una respuesta definitiva, pero ¿qué crees que puede afectar a esto en la sociedad actual? Pues yo creo que el COVID ha hecho mucho daño. De hecho, desde el COVID creo que en población joven el suicidio es la segunda causa de muerte en España. Y ¿qué ha podido afectar? Pues mira, yo creo que
el, el cómo se construyen un poco castillos de expectativas sobre la gente joven, sobre todo con todos estos modelos de comportamiento que hemos estado hablando antes de esto es el éxito y esto es el fracaso y no hay nada en medio, ¿no? Es como negro, blanco y el gris, nada, ¿no? Entonces, como lo más normal es que, a no ser que seamos millonarios de cuna, el modelo de éxito con 20 o 22 años es imposible alcanzarlo, o el que nos venden, pues claro, si caigo fuera, todas esas expectativas se ven un poco, se ven incumplidas, ¿no? Y obviamente eso genera unos repertorios comportamentales de lo que normalmente se etiqueta como ansiedad y depresión eh, en los jóvenes brutales. Y luego no hay que olvidarse de, yo soy fiel defensor del contexto como método explicativo de los problemas de una persona y ahora mismo las facilidades de gente entre los 18 y los... Es que ya me extendería hasta los 30 años, casi, parece fuerte decirlo, pero las facilidades para generar un escenario económicamente estable y socialmente estable a nivel de interacciones con amigos, con pareja y demás, que me dé para estar tranquilo a medio largo plazo, pues es poco. Es- son pocas las probabilidades que realmente existen, ¿no? Entonces, la precariedad al final, hay una frase no me acordaré ahora del tío, del autor, que decía que a veces no nos hace falta psicólogos, sino un sindicato. Porque si abusan de mí en la empresa, si no, es que hay gente que va al psicólogo, ¿no? Y dice, no, yo pues trabajo de 8 a 8 y hay veces que mi jefe me dice que me queda un par de horitas más, tengo que trabajar algún sábado y, y es que pues tengo muchos problemas de ansiedad y me cuesta dormir. Hostia. Sí, el psicólogo podrá hacer cosas, pero si trabajas 12 horas al día, incluso algún sábado, no tienes tiempo para ti, pues eres carne de cañón de problemas de ansiedad, de depresión y demás. Y eso a los jóvenes, lo primero que no nos han enseñado nunca a pedir ayuda, para empezar, y que luego el sistema de salud mental público pues deja mucho que desear a nivel de que tú puedas realmente permitirte un trabajo psicológico, volviendo a lo mismo, la pescadilla que se muerde la cola, sin tener los medios. Porque qué joven de entre los 18 y los 22 años se puede permitir pagar entre 50 y 70 euros semanales para trabajar un problema psicológico. Entonces al final todo va generando una rueda y se me escaparán millones de factores porque esto es un problema multifactorial brutal, pero yo creo que hay que echar una mirada no tanto al individuo, que eso es algo que ha creado mucho el capitalismo, del problema es mío. Hablábamos antes del no pain, no gain, de si no llego, es culpa mía, ¿no? Pues con esto igual, ¿no? No, es que tengo ansiedad porque no gestiono bien mi carga laboral. Estás trabajando 12 horas al día y quedándote hasta las 10 de la noche, incluso algunos. Estás durmiendo 5 horas. Te pagan, trabajas 50 horas semanales y te tienen un contrato a media jornada. Bueno, quizá tanta culpa tuya no es, ¿no? Y con estos 1.000 millones de movidas más, de pues, gente que no se puede pagar la carrera, becas que no llegan, en fin. Y luego el hecho de que tú hagas una carrera a los 18 a los 22 y no solo no es que no te asegure un trabajo, sino que prácticamente es como si estuviera igual. O sea, al final es, bueno, tengo un graduado, tengo un máster o lo que sea, pero ¿qué viene después, no? Y yo creo que eso al final pues genera un caldo de cultivo tremendo para todo este tipo de problemas psicológicos, juntado a lo que hemos hablado de todas esas expectativas de la supuesta generación de cristal, que todo lo ve como un problema y que no busca oportunidades. Bueno, ya, es que con la edad de nuestros padres, con los 24 años se podían comprar una casa. Trabajando 2 años ya se podían comprar la entrada a una casa. Y ahora está el meme este, ¿no? Yo con 24 años me compro un kebab, ya seré incapaz de remontar esta inversión económica. Mis padres con 24 años, comprémonos una casa, ¿no? Pues, hostia, eso fuera del meme, pues tiene su parte de razón. Y al final eso genera, como digo,
vías de entrada muy sencillas a todo este tipo de problemas y trastornos psicológicos. El dinero en su justa medida da cierta tranquilidad. O sobre todo la falta de dinero da cierta intranquilidad, más bien. Total. Y vamos, me voy a tatuar en la frente la frase esa que has dicho de lo que necesita un sindicato. Me ha encantado. Pues, Mi mejor psicólogo fue dejar mi trabajo, realmente. es que parece que me estoy echando, vuelvo a lo mismo, piedras sobre mi propio tejado, pero es que es tal cual. O sea, antes de ver si el problema es mío, tengo que hacer una evaluación de lo que me rodea. Y eso implica el trabajo, las relaciones y muchas otras cosas. Y ese es el primer paso. Luego, obviamente, el psicólogo siempre va a venir bien, entre comillas. Que esto parece que también después del COVID se ha entrado en esta mm, farándula de todo el mundo tiene que ir al psicólogo y ir al psicólogo es necesario porque así te desarrollas personalmente. Bueno, no, creo que tampoco hay que mercantilizar la salud mental a ese nivel porque no a todo el mundo ni en todos los momentos le hace falta ir al psicólogo. ¿Habrá algún momento en tu vida en el que lo necesites? Pues con una alta probabilidad, si, como hemos dicho antes, si no somos de cunas millonarias, donde el dinero nos quite todos los problemas habido y por haber, pues seguramente, con una alta probabilidad nos haga falta en algún momento de nuestra vida. Pero de ahí a decir que siempre va a hacer falta un psicólogo o siempre es necesario, pues tampoco. O sea, yo creo que, como hablábamos antes de vivir el momento presente sí o no, depende. Salud mental, o sea, psicólogo constantemente, pues depende también. Y aunque parezca que estoy yendo en contra de mi profesión, pero yo creo que es lo más justo. Pues hablábamos antes de definir hasta dónde llega tus capacidades, pues yo creo que las capacidades de un psicólogo están en entender que muchas veces el problema de esa persona, por mucho que nos pese, es contextual y que no tenemos tanto impacto en la vida de esa persona, sino que, como tú bien has dicho, pues yo el peor verano de mi vida fue cuando no fiché en un equipo hasta septiembre y tenía unos problemas de ansiedad del copón. Firmé el contrato con ese equipo, llegué allí a la ciudad, que era Melilla y tal, hostia, y de repente dormía de puta madre. Qué casualidad, ¿no? Que en cuanto ya sabía que me iba a entrar un dinero a final de mes, pues ya empecé a dormir algo mejor. Pues un poco eso. Bueno, es que el tema de... También me pasa con el dolor en fisioterapia, que es contextual en muchos casos, pero ahí está el psicólogo o el fisio para saber que esto es contextual y dar cierta tranquilidad también. Quiero decir, el hecho de lo que necesita es un cambio de trabajo, ahí también intervienes tú. Si una persona va a tu consulta y tú eres capaz de hacer entender a esa persona que quizás sea una cosa puntual y que puede superarse, también le estás haciendo una ayuda. Al final, Total. también necesita el psicólogo. Y, Yo creo que y- si está mal, creo que necesita ir, total. sea contextual o sea... Sí, porque quizá lo que necesitas saber es precisamente eso. Porque a veces cuando tenemos un problema, vamos con visión túnel y no vemos más allá. Y nos creemos, pues, eso, que es todo culpa nuestra, que es imposible salir de ahí, que estamos en la mierda. Y a veces necesitamos a alguien que nos abra esas miras precisamente para aceptar el contexto que tenemos, como tú muy bien has dicho. Y yo he trabajado con jugadoras pues que jugaban 5 minutos de media y que llegamos a la conclusión de que por mucho que hicieran el entrenador, había muy pocas probabilidades de que les pusiera muchos más minutos y teníamos que trabajar precisamente en cómo, aunque cada fin de semana fuera un jarro de agua fría en mi estado psicológico, que no me afectara a mi trabajo durante la semana porque la carrera del jugador sigue. Y yo tengo que seguir mejorando como jugador independientemente de jugar 5 o 30 minutos el fin de semana. Y hay un trabajo también de aceptación del contexto, como tú muy bien has mencionado. Y un debe, yo creo que de las profesiones sanitarias que no son la psicología, un debe también contextual, ¿no? Me refiero que haya profesionales, pues como en tu caso, que sean conscientes de eso, pero a mí me gustaría que hubiera mucho más trabajo psicológico para profesionales como vosotros, como los fisioterapeutas, como los preparadores, como los nutris, porque al final también trabajáis mucho con la palabra y con el lenguaje. Y el lenguaje, por mucho que nos pese, construye realidades en la persona
desde el primer momento en el que yo soy capaz de encauzar cómo una persona percibe el dolor en una sesión y a lo mejor a nivel físico no ha habido un cambio de un punto de inflexión tremendo, pero a nivel psicológico esa persona sale de esa sesión sabiendo identificar por qué hay ciertos momentos donde le duele más y le duele menos. Porque, hostia, si yo, por ejemplo, que me he lesionado el tobillo 1000 millones de veces, pues cuando te levantas, obviamente, después de dormir 8 horas, se te pone el tobillo como una bota que eso, vamos, parece que te va a estallar. Pues si esa persona en ese momento no es capaz de decir, vale, pues ahora mismo pues necesito hacer algunos ejercicios de analgesia, donde pues hacer un poco de movilidad para que ya durante el resto del día se vaya percibiendo el dolor de otra manera. Pues eso es psicológico. Y te he puesto el ejemplo del tobillo porque es la última lesión que he tenido y el que más a mano me venía, ¿no? Pero hay también un trabajo en la adherencia, por ejemplo. Vosotros los fisioterapeutas trabajáis también mucho con objetivos. De, pues mira, esta semana me tienes que hacer estos ejercicios, o tienes que plantear, o tienes que evolucionar un poco la movilidad hacia este rango. Y eso, por ejemplo, va a implicar una gestión del dolor. Por ejemplo, ahora estoy trabajando con una jugadora que se está rehabilitando de un hombro. Y yo me quedé muy tranquilo cuando me dijo, mira, estaba hablando el otro día con mi fisio y me dijo, el dolor de hoy es la movilidad de mañana. Y dije, vale, ese fisio sabe lo que hace o sabe lo que dice, ¿no? Porque también hay que construir otra realidad en base al dolor, porque estamos hablando ahora mismo del dolor, pero podríamos hablar de millones, de otros 1000 millones de escenarios, ¿no? Y eso también es psicológico. Y creo que me gustaría que de aquí a 5 o 10 años pues, hubiera más formaciones para profesiones sanitarias en herramientas psicológicas. Yo lo digo mucho con los entrenadores. Un entrenador no tiene que ser psicólogo, pero sí tiene que saber de psicología. Pues lo mismo con un fisio, lo mismo con un preparador, lo mismo con un nutri, lo mismo con un profesor, si nos vamos a la parte más educativa, en fin. No es cuestión de intrusismo, sino de adquirir herramientas que realmente me van a venir bien en mi día a día y que van a funcionar, porque al final va a significar que tu paciente cumple su objetivo antes, que llega sabiendo sufrir, ¿no? Y que entiende su rehabilitación, hablando de rehabilitación, pero podemos hablar de otros 1000 millones de cosas, pues de otra manera. Y eso ya me parece un éxito del enfoque del profesional, en este caso. Mis mayores casos así de éxito profesional con paciente y tal han ido más ligados casi a la psicología, a la educación en ese paciente. Personas que venían con un contexto más, una afectación casi psicológica, no estoy hablando de ansiedad, depresión y tal, Sí. sino de estar atravesando momentos delicados y tal, y a través de la palabra, a través del conocimiento y tal, dar esa tranquilidad que es lo que necesitan. Y es verdad que no necesito hacer a lo mejor la carrera de psicología para ello, pero sí tener cierta habilidad. Yo de hecho ayudo a compañeros fisios cercanos y tal, a enseñar qué decir, qué no decir, qué decir cuando vienen, qué decir cuando salen, cómo generar confianza con el paciente. Total. Pequeñas cositas que no aprendemos. Sí que hay asignatura de psicología y tal, pero no se aprende en psicología Sí, ya me puedo esas imaginar. cosas, ni No, mucho no se menos. aprende ni en la carrera, pues no me quiero ni imaginar. Claro, Total. es que de hecho muchos fisios que conozco están estudiando psicología y yo me lo planteé, pero creo que no voy a aprender esas cosas con el trato, del trato con el paciente haciendo psicología. Quizá la pueda aprender haciendo psicología, trabajando como psicólogo y leyendo mucho de psicología y formándome, pero claro, no puedes llevar dos profesiones así de duras a la vez. Total. Entonces, bueno, pero sí que introducir pequeñas cositas, saber cuándo derivar a un psicólogo, que eso es importantísimo, y cuesta mucho porque todavía hay gente que lo ve como de forma negativa, te tacha, ¿cómo que el psicólogo tal? Ya. Pero ya hay gente que sí. ¿Ves? Que eso también es psicológico. El hecho de cómo un fisioterapeuta le vende a una persona, vende entre comillas, ¿no? Pero le ofrece que realmente gran parte de su acercamiento a los objetivos que habéis planteado en vuestras sesiones pasa por una inmersión en el trabajo psicológico, eso también es psicología. El hecho de darle una forma para que la persona no lo vea como una obligación o como es que tiene un problema, sino como realmente un apoyo más, como puede ser el de, pues mira, para esta parte de la rehabilitación que nos queda, pues a lo mejor hay que dar una vuelta a tus hábitos alimenticios porque quizás no nos están ayudando en la rehabilitación. Y a eso ahí nadie le pone problema, pero menciona la psicología y ya es como, hostia. Y ahí yo creo que también hay una parte psicoeducativa con una carga
tremenda, vamos. Y por eso yo creo que los equipos multidisciplinares a largo plazo son los que más triunfan. Que no tiene porque una clínica a lo mejor no se puede permitir un psicólogo, pero sí generar esas sinergias. Pues tú y yo, por ejemplo, que nos hemos conocido hace poco, pues yo sé, intercambiar ya opiniones o que tú me digas, pues Javi, estoy ahora con este caso, ¿tú qué harías o cómo lo enfocarías? Pues tío, ya eso es interés y habla muy bien del hambre por crecer y por intentar darle lo mejor a la persona con la que está. Yo ahora mismo estoy trabajando con una chica que se está rehabilitando de un cruzado. Y lo primero que hice, de las primeras cosas que hice, fue hablar con el fisio y con el prepa, de oye, ¿cómo la ves? Porque te van a dar otro prisma, ¿no? Y yo creo que es la doble dirección, también desde los psicólogos hacia vosotros, como viceversa, ¿no? Uno de los problemas, así te comento brevemente, en la fisioterapia es que tampoco en casi la mayoría de los contextos no puede hablar con el paciente. Tienes 10 minutos en una mutua de pum, pum, Ah, pum ya, rápido ya. y no es una clínica privada como en mi caso, que Mm, estoy una hora con cada paciente. Y referente a la psicología y tal, al final yo creo que el saber cómo decir estas cosas, el saber un poco jugar con la mm, psicología o saber derivar y tal, yo realmente lo he aprendido más exponiéndome a situaciones difíciles, como hemos hablado antes, de caer y levantarse, de meterse en contextos difíciles. Y no sé cómo puede aprender un fisio, me resulta difícil. Es decir, si no se mete en un grado de psicología, si no tiene buenos contactos, si no tal, ¿cómo realmente puede hacer para aprender de eso? Yo en mi caso no sé cómo lo he aprendido. Lo he aprendido con el tiempo, a base de ver paciente y tal, pero sé que hay muchos fisios que no tienen ese... Además, no solo hacen un favor en cuanto a la psicología del paciente, sino que muchos crean incluso más daño del que ya tenía ese total, paciente a nivel psicológico. total. Es que es una cosa que no sabría cómo solucionar y me resulta muchas Sin, veces frustrante. sin tener yo aquí la solución de nada, porque obviamente todos son opiniones, pero yo creo que ahora con las redes sociales se ha abierto un escenario y un espacio de conocimiento tremendo. Ya no solo en la lectura, sino en el intercambio de opiniones, que eso también es una exposición al conocimiento psicológico en este caso, ¿no? Pues mira, tú de casualidad, pues me descubriste hace poco y hablamos y estamos aquí hoy, ¿sabes? Y esto a lo mejor puede ayudar a otro compañero, que se lo pasa a otro compañero, igual que yo, pues otros grandes psicólogos que están haciendo un trabajo espectacular en este tipo de situaciones y de escenarios, ¿no? Y eso ya es exponerse, ¿no? Y como tú bien has dicho, y retomando la reflexión de antes, mm, se aprende haciendo. Yo me puedo leer 1.000 millones de manuales de psicología, 1.000 millones de artículos, 1.000 millones de evidencias, que hasta que no me ponga delante del primer usuario, realmente no voy a catalizar todo ese aprendizaje. Y realmente ese aprendizaje muchas veces se cataliza con la comunicación. Yo creo que llega un momento en el que el conocimiento alcanza un límite y entran en la ecuación y en la receta otras disciplinas. Esto un amigo mío entrenador lo llama el producto mínimo viable. Es decir, si yo soy fisioterapeuta, ¿cuál es mi producto mínimo viable a nivel teórico, a nivel de dotes de conocimiento, que me hace tener confianza en quién soy como profesional? Pues es hacer el grado, hacer el máster y leerme X manuales, por ponerte un ejemplo. Invertir un año o dos en formación autodidacta o en lo que sea. Vale. Cada uno tendrá el suyo. Pero vale, ahora, ¿dónde entran las demás, no? Porque vas a tener que ir exponiéndote a ver gente y a tratarla y a hablar con ella. Y ahí es donde entra realmente esas otras cosas que no son el producto mínimo viable con el que tú ejerces tu profesión. Lo mismo con la psicología. Pues mi inmersión en artículos, en libros, ha cambiado mucho de 2 años hasta ahora, por ejemplo, porque creo que también es necesario investigar en otras áreas. Incluso las mismas lecturas, las mismas novelas. Nunca sabes dónde puedes encontrar una metáfora que diga, hostia, lo del Doctor Strange que te he dicho antes de Marvel te parecerá una estupidez, pero para explicar la ansiedad anticipatoria es mucho más sencillo o se le queda mucho más visual a la persona que decirle, la ansiedad anticipatoria es el mecanismo que tiene el ser humano para
agobiarse poniéndose en escenarios futuros que no sabemos si se van a cumplir. Pues no es lo mismo que decirle, pues hay un mago en una peli de Marvel que se pone en 50 millones de escenarios y de esos solo se cumple uno. Pues ya es como, hostia, me cuadra, ¿no? Y me encaja con lo que estoy viviendo. Pues ya ahí estás generando un vínculo con la persona, un escenario donde hay una comprensión, un lenguaje común y como eso 1.000 millones de cosas. Pero retomando tu pregunta, y ya termino, yo creo que ahora hay pues, se ha llegado a un contexto muy chulo de que puedes contactar con casi todo el mundo para preguntar, para informarte, pues tú mismo con el podcast, seguramente pues, te escribirá mucha gente de fisioterapeuta de, oye Antonio, pues ¿qué hago con esto? O tú en qué te formarías cuando terminara el grado, cuando termine el grado. O, hace poco, hiciste hace un par de días un preguntas y respuestas que te preguntaban por cómo empezaste a exponerte al mundo laboral, ¿no? Y tú decías, pues envié 6 currículum en 2 días y al final eso es exposición también. Y ahí tú te estabas lanzando al precipicio sabiendo que la mayoría de las respuestas iban a ser no, porque volvemos a lo de antes, ¿no? De un recién graduado, inexperto. Ahora todas las clínicas de psicología piden 2 años de experiencia, pero claro, si no puedo tener la experiencia antes, ¿cómo voy a tener esos 2 años de experiencia? Y al final, si todas las clínicas me piden lo mismo, pues acaba siendo la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero creo que con las redes sociales se ha llegado a un punto de que puedes hablar con la gente y preguntar. Y yo creo que eso ya es exponerte, porque estás aceptando el desconocimiento. Y aceptar el desconocimiento yo creo que es lo más bonito del mundo y lo que no se debería de perder nunca. Ni con 29 años que yo tengo ahora, ni con 49, ni con 59, porque siempre habrá cosas que puedas hacer de otra manera, habrá preguntas con las que no tengas respuesta, o si quieras tener una respuesta, pues tocarás la puerta de otro compañero, en fin. Y me gustaría que se generara un escenario como más de vínculo entre esas profesiones sanitarias, porque eh, sobre todo hay que ver a la psicología como otra pata más de apoyo que dé solidez a lo que explico. Porque si puedo explicar las cosas más fáciles, esto es la navaja de Occam, ¿no? De que al final la explicación más simple es la más efectiva. Pues si puedo resumir el abstract de un artículo que me dice que para rehabilitar una micro rotura, pues lo mejor es utilizar X sistema, pues si lo puedo resumir en la escena de una peli de Tarantino, pues mira, mucho mejor, ¿sabes? Así seguro que se le queda más y poniendo un ejemplo totalmente estúpido, ¿no? Pero eh, espero que se me haya entendido, que al final me Sí. voy, me voy mucho por las ramas. El famoso KISS, el famoso Keep it simple, stupid. Total, El hazlo simple y exacto. referente a lo de las películas y tal, Ujú. tú no sabes lo importante y bueno, sí lo sabrás si eres psicólogo, el saber de qué hablar, el tener temas de conversación con el paciente, en tu caso Ujú. quizás sean más centrados en, no sé, realmente nunca he ido a psicólogo, no sé Ujú. exactamente cómo procede, pero en mi caso que muchas horas son como, hay muchos ratos muertos los que hablas de curiosidades, de Claro. películas, de tal, el ir moviéndote, el exponerte a pequeñas cosas, el moverte. Dice, si yo no tuviera esta vida tan loca que tengo ahora mismo, yo no sé cómo trataría con los pacientes Total. o cómo sería capaz de que cuando me hablen de algo seguirle el rollo. Y yo veo muchos compañeros que cuando le hablan a los pacientes no saben ni qué decirle y digo, tienes que ser un mago porque si no, ¿cómo, Claro, cómo, cómo consigue esa adherencia con el paciente? claro. Es que esa adherencia no se gana casi siempre con resultados, pero esos resultados se ganan con el tiempo y si esos pacientes no confían en ti por cositas Sí. pequeñas que le vas diciendo que a lo mejor no son ni de fisioterapia, Ujú. que lo mismo son de un familiar suyo que ha aconsejado de no sé qué, Claro. no sé cómo lo hace, la verdad. Ujú. Eso que Es has dicho complicado. me parece clave. De ya no porque se te vaya a ocurrir una metáfora para explicar algo, sino por hablar con la gente. Y lo que tú has dicho, la adherencia. O sea, de la sesión 1 a la sesión 2 no va a haber resultados. Pero ni en fisioterapia, ni en nutrición, ni en preparación física, y mucho menos en psicología, que otra de las piedras con las que jugamos, que es que es una construcción a largo plazo. Pues al final hay que hacer una evaluación, luego se genera un mapa de trabajo donde se llama análisis funcional, donde un poco
yo lo describo como conocer quién soy psicológicamente. Es decir, por qué me ocurre lo que me ocurre y a partir de ahí, con esto, generar unos objetivos y ahí entran en juego las herramientas. Pero claro, ahí a lo mejor te estoy hablando de sesión 4 y las otras 3, ¿qué? O sea, ¿cómo hago? Y esto me lo decían a mí en las prácticas del máster sanitario. El objetivo de una primera sesión es que el usuario quiera volver, porque vea en ti una figura de confianza, de respeto mutuo, de interés a nivel de, pues me ha parecido un chico interesante, porque pues, tenemos de las cosas que me ha preguntado, pues él también lo veía así. Tal. Y ese es el objetivo, porque al final tú, por muy claro que lo veas en tu cabeza, a lo mejor esa persona termina la sesión uno y dice, pues menudo soso, ¿no? El Javi este, o yo qué sé, o no, yo creo que no me entiende, no me va a entender bien. Y luego allá a partir de ahí genera un poco esa bola de nieve. Y lo que tú has dicho, vosotros, que encima, porque por lo menos los psicólogos trabajamos con el lenguaje, pero vosotros el lenguaje es como una herramienta de apoyo. Y lo que tú has dicho, rellenar esos tiempos muertos con una conversación rica, también es terapéutico. Y también seguro que os ayuda mucho por lo menos a vosotros mismos también a que se os pase vuestro trabajo más rápido, que yo creo que no es Sí. menos válido ni menos importante. El otro día me dijeron una cosa que me hizo mucha ilusión. Bueno, me dijeron dos. Además fue más o menos el mismo día. La primera que me hizo más ilusión fue que venían y aprendían de mí. Era una persona de 40, 50 años y dice, es que eres mucho más joven que yo, pero yo vengo aquí y aprendo de ti. Y no solo a nivel de fisioterapia, Qué sino que bueno. aprendo de ti, de los valores que aporta y tal. Y otro que decía que le daba miedo ir al médico, que no quería ir, que tal, que le subía la tensión. Y dije, ¿y aquí qué tal te encuentras? Y me dijo, no, si es que aquí es como si me echara una cerveza, aquí vengo contigo, hablo de fútbol. Ya ves, Dice, estoy como con mi amigo. Y eso también me hizo mucha qué ilusión, de decir, bueno, tío. mira, hay gente que sé que vuelve, ya no solo por los resultados, sino porque quiere pasar un rato Claro, conmigo y en vez de irse al de al lado, pues viene aquí para sentirse bien, ¿sabes? Y eso todo. es algo chulo. La 100%. verdad 100%. que me gusta bastante. Ujú. Si quieres volvemos un poco al mundo del deporte, aunque nunca lo hemos dejado de lado, pero bueno, Tal cual. nos hemos centrado un poquito más en la psicología general, que también me interesaba. Ujú. Algo que siempre he preguntado, por ejemplo, al perder un mundial, ahora de Francia, ¿cómo consigues retornar esa situación? ¿Cómo consigues no caer en el pozo y conseguir motivarlo de nuevo en el ámbito más deportivo? Claro, al final cuando llegas tan lejos en un campeonato, mm, tan suculento puede ser el trofeo o el premio como grande la caída, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo perder en grupo, sobre todo si las expectativas no son de llegar a esa final, como apostar o tener un equipo para llegar a una final y luego no conseguirlo, ¿no? Yo creo que sobre todo hay que relativizar un poco el tema del fracaso, de verlo como que al final para perder una final hay que llegar, lo primero, y seguro que se han hecho otras muchas cosas bien, que ese día, pues a lo mejor también se han hecho cosas bien, pero el otro equipo, pues habrá hecho cosas mejor, para empezar. Siendo incluso la suerte un factor que no es que dependa de ti, pero siempre va a influir en las competiciones. Y yo creo que todo tiene al final, perder una final o llegar tan lejos y quedarte como a las puertas, tiene su parte de duelo, de que luego tienes que lidiar con no haberlo conseguido. Y yo creo que hablábamos antes del convivir con el silencio, pues yo creo que hay que convivir también con la derrota, sabiendo que igual que el sufrimiento es inherente a la vida, porque por las cosas que sufrimos hoy serán distintas a las de dentro de 2 semanas, pero dentro de 2 semanas sufriremos por otras cosas totalmente diferentes, pero seguiremos sufriendo. Al final la felicidad son momentos muy pequeños y sin embargo el sufrimiento sí es más trascendental o transversal a lo que es la vida, ¿no? Y en el deporte tres cuartas partes de lo mismo. Creo que lidiar con una derrota pasa por estar jodido, que yo creo que también hay como mucha evitación del estar mal, de hostia, me siento fatal, me dan ganas de llorar, llevo una semana jodido.
joder, es que has perdido una final, tío. O sea, y a lo mejor no has jugado como a ti te gustaría, vuelves a relanzar los escenarios del y si hubiera marcado ese gol, y si aquí hubiera dado este pase, y si aquí hubiera dado tal. Poniendo un poco ejemplos de fútbol, que como me has dejado ahí el contexto así. Eh, pero creo que todo tiene su espacio. Igual que cuando pues, perdemos a un familiar o tenemos rompemos con nuestra pareja o yo qué sé, 1.000 millones de situaciones jodidas. Hay que dejar espacio para estar mal y entender también ese tipo de emociones porque mm, no es la felicidad mejor emoción que el miedo, ni es la euforia mejor emoción que la tristeza, sino son emociones que en ciertos momentos pues, nos van a ayudar. Pero si yo intento vender felicidad cuando realmente lo que toca es estar triste, al final estoy como el meme este de la máscara que está sonriendo y luego detrás de la máscara está ahí rasgándose las venas y llorando, ¿no? Estoy forzando, que por eso gran parte de la problemática de los libros de autoayuda y de las frases de motivación viene por ahí. Porque intentamos forzar lo de empieza el día con una sonrisa. Pues obviamente si la alarma me suena a las 7 de la mañana y me tengo que ir a trabajar con 0 grados en la calle, pues lo mismo, lo que menos me apetece es sonreír, ¿no? Y en el deporte creo que tiene también ese espacio y que luego el paso del tiempo siempre es sabio, yo creo. Que al final mmm, parece todo mucho más negro de lo que realmente es conforme pasan los meses, sobre todo en torneos así donde normalmente después hay tiempo para estar con uno mismo, para relativizar todo, para tomar perspectiva, para tomar distancia e intentarlo otra vez al año siguiente. Entonces, a mí me parece súper bueno la gestión y la construcción de expectativas en pretemporada, en cualquier deporte. Y sobre todo la anticipación de dificultades. ¿Qué pasa si tenemos una mala racha durante la liga? Si perdemos 3 partidos seguidos, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Qué pasa si este equipo en la final, incluso antes de un gran campeonato? ¿Qué pasa si llegamos al descanso perdiendo 1-0 y todavía no hemos tirado a puerta? ¿Cómo vamos a gestionar corporalmente y verbalmente esos momentos? Sobre todo con los jugadores un poco más vocales, ¿no? Y más líderes dentro de ese vestuario. ¿Cómo vamos a gestionar eso con los demás? ¿Cómo vamos a reaccionar corporalmente si nos pitan un penalti y nos lo marcan? O si estamos en el minuto 90 y seguimos perdiendo 1-0. Porque creo que al final el deporte es una acumulación de jugadas, pero normalmente estamos pensando frustrados por la jugada que acabamos de fallar y agobiados por si en la siguiente jugada no lo podemos cambiar. Y aquí en el deporte sí que es importante el momento presente. Igual que antes te hubiera dicho un depende, o te he dicho un depende, aquí sí me parece que si está bien construido, sale ganando. Porque el jugador que realmente está en su 100% psicológico y físico en esta jugada es el que va a tener más probabilidades de sacar rédito. Y yo creo que en una final eso es básico y sobre todo evaluarlo objetivamente, lo que has dicho de cómo aterrizaría un ostión o un fracaso como es perder una final, pues que con el tiempo se evalúe objetivamente, porque seguro que, como te he dicho antes, hay muchas cosas que se han hecho bien y que también pueden servir como aprendizajes para el futuro. No es perder y todo mal, ¿no? Para perder habrás tenido que ganar mucho antes, ¿no? Y ya habrás estado bien. Entonces es en esa construcción de grises donde yo creo que realmente los grandes equipos y los grandes jugadores, si hablamos de deporte individual, pues se forjan. Cuando caes una vez y otra vez y otra vez, falla un tiro, falla otro, falla otro, ¿tú recomiendas a nivel de psicología seguir con la misma dinámica o cambiar un poco el método o buscar otros caminos? Mi opinión más o menos en esto es clara, pero quiero saber también un poco tu opinión. Te refieres a fallar dentro del mismo partido, ¿no? Por ejemplo, el mismo partido Ujú. o a estar haciendo algo y equivocarte, equivocarte, Vale. equivocarte y muchas veces sigue por superstición o por sesgo del costundido o Ya. por tal, haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Qué piensas de esto? Yo soy súper fan del seco de coste hundido. Eso que quede de antemano, sobre todo en lo que es las decisiones vitales, porque dentro de un propio partido, bueno, también puede haber coste hundido dentro de un propio partido, ahora que lo estoy pensando. Nunca le había dado esa vuelta.
creo que sobre todo, yo por ejemplo trabajo mucho con los deportistas, el buscar momentos dentro del propio partido para evaluar cómo está yendo en la línea de mi objetivo. Pues por ejemplo en baloncesto, tiempos muertos, tiros libres de rivales o de compañeros, descanso, saques de banda donde hay una pérdida y mientras tanto pues hay 10 o 15 segundos muertos. En fútbol ni te cuento, pues también saques de banda, córner, saques del portero, en fin, hay millones de momentos y si empiezas en el banquillo, pues muchísimo. Hace poco le hacían una entrevista a Borja Iglesias en el sentido de la birra, el delantero del Betis, y decía que él cambió muchísimo su percepción cuando empleó los ratos en el banquillo para hacer un scouting de lo que estaba pasando en el campo y así anticipar, pues por ejemplo, qué tipo de defensa estaba utilizando el contrario, dónde podía él encontrar huecos para que sus compañeros le buscaran y le dieran pases con mayor probabilidad de éxito. Es decir, utilizar ese tiempo en vez de decir, buah, es que no salió de titular, es que me cago en la hostia, si es que debería estar en pista, rumiando todo el rato, lo que hablábamos antes de la preocupación, pues vale, ¿cómo me ocupo yo de ese rato, no? Y creo que para salir de ese costo hundido dentro del partido, porque tú puedes fallar 7 veces seguidas y que sean 7 buenas decisiones, pero a lo mejor has fallado 7 veces seguidas y son 7 errores, que yo creo que también hay que diferenciar el fallo del error. Para mí el fallo, o lo que normalmente se conoce como fallo, es pues que no ha habido éxito en la ejecución, pero luego el error sí viene de una parte a nivel de toma de decisión. Pues que he dado un pase donde no tenía que haberlo dado, que he aguantado demasiado la bola y me han hecho un 2 contra 1 y la he perdido, que, pues no sé, 1.000 millones de situaciones, ¿no? Y creo que precisamente el partido también a nivel psicológico está para encontrar esos momentos. Porque yo puedo fallar por eso, pues, y que sean buenas decisiones y hay que seguir por esa línea. O la otra cara de la moneda de que esté fallando en tomas de decisiones y tenga que cambiar un poco mi afrontamiento y añadirle, que a mí me parece la parte más importante de qué cosas puedo seguir aportando yo en pista que son independientes del resultado. Estoy animando lo suficiente, estoy en baloncesto defendiendo a mi 100%, estoy en fútbol presionando todo lo que puedo, estoy buscando el mejor pase, estoy entrando al rebote ofensivo cada vez que puedo, es decir, acciones que realmente son independientes de meter o fallar una canasta, de meter o fallar un gol, de dar un mal pase o de equivocarme en un córner o en la jugada que quiero marcar para mi equipo. Y yo creo que salirse un poco de la caja mientras estoy jugando, psicológicamente es de las mejores habilidades que se pueden adquirir. Y volvemos a distanciarse de los pensamientos, lo que en psicología se conoce como difusión, para verlo todo con la mayor claridad que se pueda, porque tenemos que tener en cuenta que en el deporte pues se genera un nivel de activación y un nivel de ansiedad por el cansancio, donde a lo que menos ayuda es a pensar con claridad. Pero si previamente yo he hecho un trabajo de generarme un escenario para pensar en esas cosas en ciertos momentos del partido, habrá muchas más probabilidades de que por muy cansado que esté, yo sé que en cuanto hay un tiempo muerto, voy a tener un ratito para pensar en esto, que en cuanto hay la media parte, voy a poder reevaluar mi objetivo y voy a poder encargarme de todo eso. No sé si responde un poco Sí, sí, a la sí. pregunta, pero... Responde bastante bien. Es verdad que además en el baloncesto que tiene que estar la pulsación a 1000, que no hay tiempo casi para reacción. Pero claro, si has trabajado previamente esos conceptos y Exacto. tal, sí que tiene que ser más fácil. Ahora, de repente llegar a un partido y ponerte tú a ver cómo podría corregir esto, tal, yo creo que eso es imposible. Eso sí que tiene que haber un trabajo psicológico antes, previo, que para ahí, buah, Sin duda. pues no había, claro, no había pensado en el psicólogo deportivo en ese sentido, pero claro, algo de vital importancia, marcar escenario antes del partido y después del partido y durante el partido. Claro, porque Imagino tú piensas también. que nuestra relación con el fallo se ha construido, si volvemos a hablar del fallo, nuestra relación con el fallo se ha construido desde que somos pequeños. A nosotros nos han enseñado que en el deporte, si no marca o si no metes la pelota por el aro, por seguir con las analogías del baloncesto y del fútbol,
pues es fracaso o es fallar. Y ahí ya se empiezan a generar unas sinergias de si meto soy bueno, si fallo soy malo. Entonces, con el nivel de activación que se genera en un partido, realmente, por mucho que yo, pues imagínate que estoy en una sesión contigo, Antonio, y estamos hablando de decir, joder, pero Antonio, no te puedes frustrar tanto por un fallo, es simplemente un fallo. Pues tú me dirás, pues Javi, llevas toda la razón, pero luego llega el partido y estoy cansado, me falta el aire, tengo que hacer el balance a la siguiente jugada y de lo que menos me acuerdo es de decir, Antonio, es solo un fallo, no pasa nada, ¿no? Y realmente, si no, sería muchísimo más fácil. Pero la gran mayoría de los deportistas saben que frustrarse por un fallo es inútil, pero lo seguimos haciendo, porque a mí es el primero que me pasa. Por eso hay que generar todo ese escenario previo, que gran parte del trabajo en psicología se construye para eso, para lo que se conoce por generalizar los comportamientos que trabajamos en sesión, tanto a los entrenamientos como a los partidos. Es decir, a escenarios donde va a haber menos tiempo para pensar, va a haber mucho más cansancio y va a haber muchos más estímulos que van a interferir en mi toma de decisiones. Por lo tanto, tengo que dejarme todo ese escenario preparado. Yo uso mucho la metáfora de sabiendo que tu yo deportista del futuro va a tener estos problemas, ¿qué le dirías ahora o qué construirías ahora, ¿no? Y ahí trabajamos mucho, obviamente, con lo que se llama en psicología el uso de las señales, del autodiálogo, la parada de pensamiento, y a partir de ahí generar un contexto donde en el propio partido sea, hostia, esto es lo que toca hacer ahora, ¿no? Y es como un poco, yo lo llamo el cómo tu yo del presente va a rescatar a tu yo del futuro, ¿no? Para que tu futuro yo del presente sea rescatado por tu yo del pasado, ¿no? Y hacemos ahí una especie de analogías chulas para que así haya más probabilidad de que los objetivos se presenten en el partido, sabiendo que va a haber muchísimas dificultades. Porque habrá momentos donde no te salgan las cosas como te gustaría, habrá momentos donde te den hostias, donde falles, donde no te la pasen, donde no juegues todo lo que te gustaría. Cuando las cosas van bien, psicológicamente es muy fácil fluir. Pero cuando las cosas no van bien, ahí es donde realmente salen los verdaderos deportistas, en cómo gestionan toda esa parte. Y ojo cuando las cosas van bien, porque justo estuve viendo hace poquito un reportaje, quiero decir, van bien ya a nivel ya desorbitado. Estuve viendo un reportaje a Iniesta. Bueno, y también la biografía de Enke. Iniesta, en el momento en el que ganaron el triplete, Liga Champions, tal, y no sé si un poquito antes del Mundial, tuvo depresión. Y era un momento a nivel deportivo top. Incluso, por ejemplo, un cantante hace poco vi, así como de pop o algo así, pop, rap, que se llama Pole, que es de Toledo, que de hecho tuve la suerte de estar tratándolo y lo conocí en persona y tal, y muy buena gente. Y él hablaba de que antes de su concierto, él era consciente de que su realidad era la hostia, de que, de que estaba en el concierto a lo mejor de gente súper top y tal, y se pegaba una panza a llorar con ansiedad, con no sé qué, y dice, jolín, es que incluso cuando las cosas van bien, se te puede desmoronar todo. Pero eso es lo que hemos hablado de la parte personal. De que porque de puertas para afuera la gente perciba un éxito, luego yo puedo llegar a casa y estar solo o estar en la mierda, ¿sabes? Y sí, he ganado el sextete y el mundial y pues soy Dios, ¿no? Y toda la gente, lo decía Jordan en su documental, de, no, la gente me tiene envidia, pero solo les pediría solo desearía que se pusieran un día o que vivieran mi vida un solo día. Que ya te digo yo que se les caería toda ese idolatrar y eso es parte fundamental, lo que has hablado tú, de me puede ir bien aquí a nivel de resultado, pero luego la parte personal puede no estar, puede no acompañar. Y luego volvemos a lo de antes. La parte personal no acompaña porque cuando estás aquí no estás pensando en que antes estabas aquí. Es decir, te has saltado todos estos pasos. Tú ya quieres llegar aquí. Si tienes un balón de oro, ya quieres ganar el Ahí mundial. está. Si tienes el mundial, quieres ganar otro. Eso es. Yo ahora mismo me pone a jugar un mundial y estoy alucinando, claro. Total. Y soy la persona más feliz del mundo. En cuanto juegue un mundial, Querrá es que claro, otro y... cuando tienes todo, ¿qué haces?
Hoy hemos estado hablando, un caso bastante polémico con un paciente de Michael Jackson. Ujú. Cuando tienes todo, cuando tu familia está un poco tal, todo que no es una situación normal, Sí. y has conseguido todo el éxito a nivel musical y a nivel de persona y de celebrity, Ujú. ¿ahora qué? ¿Qué haces? Cuando ya no puedes más, cuando ya tienes toda la dopamina del mundo, Total. que es lo que nos pasa muchas veces ahora con las redes. Sí. Cuando estás arriba, ¿qué hay más arriba? Y que luego, volviendo un poco al tema de la frustración y de las expectativas, tú en redes sociales solo ves la- el éxito de los demás. A ti nadie coge el móvil para grabarse y decir, pues hoy ha sido un día de mierda y me he sentido el peor psicólogo del mundo, porque esta sesión no me ha salido como me gustaría. O he dado una charla que la gente me está felicitando y yo he dicho, pues desde mi punto de vista me parece una mierda porque no me ha gustado como lo he dicho, como me he expresado. Entonces, hay un filtro en las redes sociales hacia única y exclusivamente lo que de puertas para afuera es etiquetado como éxito, de, buah, es que tiene un podcast, es que escribe todo el rato, o es que está todo el rato en Twitter, es que... Sí, pero la parte que no sale bien no aparece. Y eso también con el deporte ocurre mucho. Tú solo ves los triunfos, los balones de oro, los MVPs, las ligas, los campeonatos, pero no ves a los que no llegan o a los que no triunfan en ciertas temporadas, se les olvida rápido porque no sobre reaccionamos a esa información. Yo uso mucho el ejemplo de Tony Nadal, que sí, que bajo su método, pues Rafa Nadal ha llegado a ser de los mejores tenistas de la historia, pero nadie se acuerda de todos los tenistas que habrán trabajado tanto como Nadal y no han llegado a nada. O a lo mejor son el número 140 de la ATP. Pues con las profesiones pasa igual. Yo puedo echarle las mismas horas que tú, Antonio, y que a lo mejor tu podcast sea referencia en el ámbito de la fisioterapia y el mío en la psicología, pues que sea un podcast muy normal. Y a lo mejor le echamos el mismo esfuerzo, la misma gana, la misma pasión y es menos válido lo mío que lo tuyo. Pues de puertas para afuera parece que sí, porque en las redes solo vas a ver que está el número uno en Spotify, o que este episodio ha tenido 100.000 reproducciones, o que esta charla me ha salido de puta madre. Solo ves lo que la gente consigue. A los que se quedan por el camino, o de los que lo consiguen, aquello que no consiguen, pues no lo vemos. Y eso, claro, las redes sociales están preparadas para no preguntarte. De hostia, cuando tu referente deja de publicar, tú nunca te acuerdas y dices, hostia, a lo mejor tiene una semana de mierda y por eso no está publicando. No, te fijas en otras personas que sí están publicando, ¿no? Y cambia un poco Lo el dejas de foco. seguir. Exacto, Lo dejas de seguir y total. si no sube en 2 meses, lo Hasta bloquea luego. casi. Y yo creo que eso también es una putada precisamente para lo que hablamos al principio, de lidiar con nuestra propia mediocridad. Porque, ¿qué es la excelencia también? Es que yo creo que para avanzar hay que lidiar con la propia mediocridad, con la normalidad, que parece que mediocre suena un poco como a mundano, a insulso, ¿no? Pero lidiar con la normalidad, hacer muchas cosas normales durante un periodo muy extendido en el tiempo y repetidas ocasiones, te puede colocar en una posición mucho más avanzada que hacer una cosa excelente de higo a breva, porque solo buscamos la excelencia y si no sale perfecto es una mierda y tal. Pues a lo mejor es preferible lidiar con, oye, mira este texto que ha apañado me ha salido y guay, o mira la entrevista esta con este chaval. Pues no, haría cosas distintas, pues por supuesto, siempre. Y lo que tú has dicho, cuando te salga una entrevista infinitamente mejor en el episodio 50 que en el 2, pues en el episodio 50 buscará la entrevista perfecta en el episodio 98. Cuando llegue el episodio 98 no será suficientemente perfecto y así constantemente. En el crecimiento, sobre todo profesional, mucha gente habla, y sobre todo en el deporte, de suerte. Yo ayer lo estuve hablando con un árbitro
para llegar a altas ligas, para llevar a arbitrar a primera y tal. ¿Tú crees en ese concepto de la suerte o piensas que es más trabajo, más disciplina? Yo creo que la suerte hay que buscarla, porque yo uso mucho una frase que, hablando antes de la exposición profesional, del buscar oportunidades, del contactar con gente, yo creo que hay que estar donde pasan cosas. Es decir, si yo no voy a un evento presencial a conocer a otro fisioterapeuta, pues es complicado generar sinergias para luego preguntarle a Antonio sobre qué me recomienda de cara a utilizar con este paciente, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y eso ya es exposición y ya es perder el miedo a hacer cierto tipo de cosas. Pero creo que, obviamente, si yo genero un escenario donde me expongo, imagínate, a 10 cosas diferentes a lo largo de un mes, por hacer una ecuación estúpida, hay más probabilidades de tener suerte en alguna de esos 10 intentos que si me expongo solo una vez o cero, ¿no? Pero luego, psicológicamente tenemos que asumir que siempre vamos a infravalorar el papel de la suerte y que muchas de las decisiones que tomamos son con mucha falta de información, porque a nuestro presente siempre le falta información. Y mi yo del día 9 de mayo de 2023, pues si hiciera un scouting del Javi de 2021, diría, ¿dónde ibas, tío, haciendo eso? Si sabías que iba a ser una cagada, pero el Javi de 9 de mayo de 2021 no tenía la información, tú sí la tienes. Y muchas de las cosas que hacemos son tomando decisiones con poca información, pero avanzando sobre esa decisión. Y ahí ya entra el factor suerte, porque es lo que hemos hablado antes. Muchas veces la diferencia con las mismas ecuaciones, con los mismos factores en la ecuación, entre que una persona alcance un nivel más alto y otra no, pues quizás la suerte. Del entrenador con el que coincida, de que justo el día en el que viene a verte un agente o el presidente de un equipo haga el partido de tu vida, de que este podcast le llegue al dueño de una clínica al que le parezca interesante y digas, pues tío, voy a hablar con este chaval o que le llegue al director de un congreso que te ofrezca dar una charla, por ejemplo, en una jornada o donde sea. Eso es suerte. Bueno, yo creo que infravaloramos el papel del azar en nuestro día a día. Mucho. No, y no sabría cómo porque esto lo he hablado también con algunos amigos. Yo lo veo como que infravaloramos el papel del azar y en este caso el amigo con el que hablo mucho sobre esto piensa que sobrevaloramos nuestro impacto en el mundo. O sea, nos creemos que tenemos más poder de generar un impacto en nuestras decisiones del que realmente tenemos. Pero al final, bueno, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? No lo sé. Lo que sí sé es que la suerte existe, es un factor, pero que también hay que buscarla. Para esto, luego te la paso por si la quieres dejar en las notas del programa, compartirle tal, una charla de un psicólogo, además, paisano mío granadino, Ramón Noguera, que define todo esto de la suerte en 3 minutos. O sea, además, ahora que se consume el contenido, hablábamos antes de los reels de 30 segundos, de 15 segundos, pues esto, una charlita de 3 minutos. Destripando la suerte desde un punto de vista psicológico, que me parece muy interesante y que va muy al hilo de todo esto de, pues para que haya suerte hay que estar donde hay más probabilidad de que tengas suerte. Ramón Noguera es un máquina, ¿eh? Ya he contactado con él alguna Muy vez, bien. a ver Pues si entonces, forma parte del podcast. seguro que sí, porque a este le es un puto encanta, crack. le encanta todas estas movidas y es un tío, una persona tremenda. De hecho, sus 2 libros, si te he dicho antes el libro de 4000 semanas, sus 2 libros, ¿Por qué creemos en mierda y por qué compramos la burra? 2 ejemplos perfectos de, de psicología para el público general. Sí. Súper recomendado. Uh-huh. Respecto a lo de la suerte, a mí me gusta ver la suerte como tú, como una serie de factores que a veces no llegamos a entender. No me gusta ver la suerte como un enfoque como así divino, como a veces le da a la gente sí. Eso es lo que a mí me jode de el la destino, suerte. No, es que del de destino, sí. claro. Uh-huh. Esas son las cosas. Pero sí que veo la suerte como que si
podemos jugar con la suerte si vamos metiendo exposiciones positivas. Es decir, si vamos exponiendo una cosa... Total. Hay factores que no vamos a controlar. Mm. Ahí entra la tricotomía de control o dicotomía de control, lo que sea, de que hay cosas que no van a estar en nuestro control, Sí. pero siempre y cuando podamos hacer cositas. Yo hay veces que me siento mejor de decir, vale, no lo he conseguido, pero lo he intentado. Ante la duda lo he Y hecho. Yo uso eso. mucho la frase de hacerlo con miedo. De, joder, yo sigo teniendo los mismos nervios en una charla que di la semana pasada que en mi segunda charla o en mi primera charla. Pero luego, obviamente, cuando empiezo a hablar delante de la gente y tal, me siento mucho más confiado, con muchos más recursos, pero mis nervios previos son los mismos. Porque realmente siempre va a haber que hacer cosas con miedo. Y eso es algo que hay Debemos que... de... Dime. ¿Debemos de exponernos al miedo o hay que hacerlo de manera gradual o conviene hacerlo con la ayuda de alguien? Hombre, depende del grado de impedimento que te genere ese miedo. Yo uso mucho la metáfora de cuando salgo a la calle, a veces bueno, para el que nos esté escuchando, pues yo mido 2 metros, o sea, en fin, soy gigante, me refiero a, pues, genero muchas veces un impacto visual en la gente que me ve por la calle, ¿no? Y yo digo, a veces cuando me miran o me pillan algo más cansado, yo digo, ya está esta persona mirándome porque soy muy alto. Pero aunque yo, que a lo mejor ni lo sé, pero aunque yo, a ver cómo te explico esto. Aunque yo lo piense mientras estoy en la calle, sigo saliendo a la calle. Pero en el momento en el que yo estoy en casa diciendo, buah, si salgo a la calle lo mismo me miran porque soy muy alto. Y no atravieso la puerta de la casa, ahí hay un problema. Porque el miedo se está convirtiendo en real, ¿no? Entonces, ¿hay que respetar al miedo? Pues en tanto en cuanto me genera un impedimento en mi día a día. Porque yo puedo tener un respeto por venir a este podcast y ponerme nervioso y decir, hostia, a ver si voy a utilizar las expresiones adecuadas y tal. Pero vengo. No te digo, guau, Antonio, lo siento, me he puesto malo, no, lo hacemos otro día, ¿no? Lo que sería una procrastinación o una evitación de manual. Y lo que tú dices, hay niveles de miedo, que esto se trabaja mucho en psicología, de hacer una jerarquía de exposición. Es decir, si yo le tengo fobia a las arañas, lo primero que voy a hacer no va a ser tirarte una araña a la cabeza y decir, exponte y afronta el miedo, ¿no? Pues primero veremos otro tipo de situaciones para reducir gradualmente el respeto que te genera ese tipo de situación. Pero yo creo que hay que diferenciar también el miedo racional del irracional, que eso es otra cosa que normalmente estos miedos a nivel de cómo me saldrá y si me equivoco y si tal, normalmente son irracionales porque te puedes equivocar igual. Y no pasa absolutamente nada. Y lo que tú has dicho antes, casi nunca es para tanto. Y casi nunca lo es. Y cuando vemos las cosas hacia atrás, normalmente la tendencia es a decir, no fue para tanto. Que luego lo mismo sí fue para tanto. Es que no sé. Yo cuando veo las cosas al pasado siempre veo todo más romántico y que no fue para tanto. Ya. Lo mismo en su momento sí que fue para No, tanto. No en sé el momento siempre, determinar. en el momento siempre, claro. Claro, Si no, no claro. habría problemas, casi nunca, ¿no? En el momento Eso es. siempre lo es. Pero hay veces yo creo que, igual que hemos hablado antes de lo de que el yo del presente rescate al yo del futuro, yo creo que hay veces que hay que decir, tío, hazlo que en 2 semanas te va a parecer una mierda, lo que ahora mismo Ya. te está limitando, ¿sabes? Claro, como suele ser así, Exacto. lo conveniente es hacerlo Claro. por si acaso. Claro, Ante sí, la sí. duda, hacerlo. Sí, sí, Entiendo sí. la idea. Total. Estamos repitiendo al final siempre las mismas cosas, pero vamos, es que El todo vuelve a lo el mismo mismo. perro con distintos collas, total. Claro. Bueno, quiero ya terminar con la parte más técnica y quiero centrarme un poquito más en tu parte más personal para acabar. Ujú. Y quiero que me digas qué significa y qué ha significado para ti el baloncesto. Uf. Pues el baloncesto pues ha sido mi vida y lo sigue siendo porque lo sigo disfrutando o lo intento disfrutar, aunque hemos tenido nuestros más y nuestros menos, como cualquier relación profunda. Hablábamos antes de los erizos, pues mi relación con el baloncesto ha sido acercarme mucho y pincharme y hacerme daño, ahora intentar alejarme un poco más para intentar encontrar el término medio. Pero para mí el baloncesto ha significado mucho desde el primer momento en el que yo he ido descubriendo la psicología gracias al baloncesto y el micrófono que me ha dado el ser jugador lo he podido utilizar para generarme un nombre y un contexto beneficioso para mí en el ámbito
de la psicología, y hablábamos antes del vínculo con los jugadores y las jugadoras. Para mí, haber sido jugador y el seguir siéndolo es algo que no está en los libros, que no está en los manuales, pero me genera un punto de confianza y de entendimiento más profundo con la persona que tengo delante, que a lo mejor otro compañero pues que no ha competido a ese nivel o que no ha llegado a ese punto de sufrimiento también con el baloncesto, ¿no? Y había muchas cosas que psicológicamente me han costado la vida, pero que las disfruto ahora mucho trabajando con gente que ha pasado por lo mismo que yo. Y había una frase de Richard Bach, creo que era que enseñas mejor lo que más necesitas aprender, ¿no? Y yo, lo que mejor se me da trabajar con los jugadores es lo que a mí me costaba más hacer en mi, en mi carrera, entre comillas, ¿no? Y el baloncesto pues fue una cosa que surgió obviamente porque era muy alto de pequeño y decidí apuntarme, y al final pues ha sido mi modo de vida durante algunos años, y como te digo, mi mejor trampolín para seguir disfrutando ahora del deporte desde otra perspectiva, más desde fuera, pero con una profesión que dicen antes, se pregunta mucho la gente si la vocación se hace o nace, y en mi caso se ha hecho, porque ya te digo, hasta los 23 años no tuve claro si iba a tirar por ahí, y mírame, llevo 6 años construyendo una vocación que por ahora, pues ya te digo, estoy más que satisfecho con esa carrera y con lo que me ayuda el baloncesto a verlo todo con una perspectiva pues muy, muy distinta y no menos interesante, claro. Quizá la siguiente pregunta también acabe hablando de baloncesto, pero en tu día a día, ¿qué es lo que te hace feliz? Pues no metería el baloncesto entre las primeras cosas, pero me gusta mucho leer, sobre todo por las mañanas, porque soy una persona con tendencia a rumiar mucho y a levantarse con una ansiedad base bastante alta, sobre todo los lunes. Los lunes para mí, hablábamos antes de anticipación de dificultades, pues yo sé que mis lunes van a ser una mierda, lo acepto y no peleo contra ellos, o sea, no me meto en las arenas movedizas, ¿no? Y me gusta empezar el día, ventajas de ser autónomo, como hemos hablado antes, pues leyendo un poco para relajarme y también darle un poco de gasolina al cerebro e intentar activarme por esa línea, ¿no? Me flipan los videojuegos, yo mido mucho la calidad de mi semana por si he tenido tiempo para jugar a los videojuegos o no lo he tenido. Para mí una semana donde no he tenido tiempo para jugar a los videojuegos ha sido una semana de mierda. Y luego lo miro y digo, efectivamente, has cogido demasiado trabajo, has estado demasiado tiempo perdiendo el tiempo. Y luego, obviamente, el baloncesto. Era una coña, o sea, obviamente, el baloncesto, por mucho que todavía esté intentando encontrar mi hueco en lo que llamaríamos desprofesionalizarme, que es un proceso bastante complicado, pues a mí entrenar, jugar partidos, aunque a menos nivel competitivo que antes, lo sigo disfrutando y me ayuda muchísimo también a trabajar en mí y a darle la importancia que tiene a las cosas y a saber, entre comillas, elegir por lo que sufrir. Y esa sería un poco mis zonas de seguridad cuando me encuentro algo peor, que creo que también es importante en la psicología de cada uno, saber a dónde acudir cuando estoy mal, ¿no? Saber qué tareas me reportan una sensación agradable, aunque me cuesten, porque por ejemplo, pues un domingo irme a un parque con un libro a leer o a tomarme unas cervezas con un amigo tiene un coste inicial alto, que es el de salir de casa, vestirme, me da pereza, pero luego sé que me lo voy a pasar de puta madre y que me va a venir muy bien a nivel de desconexión. Pero el coste inicial es alto, pues igual que el coste inicial de ir al gimnasio es alto y luego lo disfrutamos muchísimo, igual que el coste inicial de empezar con un psicólogo es alto también, y luego obviamente pues normalmente trae resultados positivos. Pero eso sería un poco mi scouting de todo aquello que forma parte del Javi Hernández persona. Me ha llamado la atención porque normalmente cuando hago esta pregunta tendemos a romantizarla mucho, a hacer mucha floritura y tal, y tú no, tú al final Bueno, has sido una respuesta sencilla intento y ser honesta pragmático, de... sí. Sí. Eso es, ¿te gustan los videojuegos? Pues te gustan los videojuegos. Y en esa línea de la mediocridad, como he dicho antes, de lo normal, al final, Total. ya está. Una cosa
que te hace ser más persona también. El dar este tipo de respuestas ante preguntas filosóficas, preguntas que a veces no tienen respuesta realmente. Tal cual, ahí has dado la clave, sí. Y bueno, quería ya acabar, que despida el podcast con lo que quieras, recomendaciones, que nos hables de tu podcast también, de tus redes sociales y todo lo que quieras. Bueno, lo primero, darte las gracias por el ratito, que siempre está bien hacer estos altos en el camino para hablar un poco y encontrar puntos en común, sinergia, y me encanta pues que las redes sociales nos den estas chances. Y nada, pues para la gente que lo haya escuchado, pues en mi página web en www.javierhernandezferron.com tienen todo el contenido que hago, pues tanto mi podcast, desde si buscan algo más desenfadado en Psych and Roll o conversaciones sobre psicología, algo menos técnica, pues hasta mi newsletter, donde un poco intento reflexionar sobre pues esa fina línea entre el sufrimiento, la pasión, la profesión, cómo toca la psicología un poco a todo, y obviamente pues mis redes sociales, que ya imagino que conforme vaya publicando el episodio pues la irás dejando por ahí, pero ya te digo, en mi web diría que pueden encontrar todo, incluso mi mail y mi Instagram y mi Twitter, por si alguien quiere alguna referencia más concreta sobre el tema, o los enlaces de los libros que hemos mencionado, o de las metáforas que hemos utilizado, de los vídeos, que ya no sé en estas 2 horas ni de lo que hemos hablado, pero que estoy a un golpe de correo, de Instagram, de WhatsApp, de Twitter, y yo encantado de seguir generando vínculos y obviamente de que la psicología pues se entienda como lo que realmente es, pues una disciplina que no lo es todo, pero que sí está en todos los lados. Bueno, pues nada, muchas gracias, disfruta mucho de estas 2 horas, se me han pasado muy rapiditas, como siempre. No lo digo por decir, de verdad que si no fuera porque no sé si estar sentado en una silla durante más de 20 minutos. Ya somos 2. Y nada, que gracias por estar aquí y ya espero que la gente disfrute tanto como he hecho yo. Un placer, Antonio.